Vamos a adaptar el escenario a la nueva distribución. Su idea, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que la charla del profesor Cabero nos ha puesto sobre la mesa un montón de temas que yo espero que podamos tratar aquí, porque son todos muy interesantes y además nos van a enseñar las distintas aristas, las distintas perspectivas que tiene esa relación tecnología-educación. Os voy a explicar cómo vamos a hacer la tertulia. Yo ahora voy a presentar muy brevemente a los ponentes y ya enseguida empezamos con las preguntas. Yo tengo un montón porque es a lo que me dedico a hacerlas, pero también quiero que vosotros participéis y que también participen. Creo que es posible desde, como se ve en streaming, pues gente desde las redes sociales puede participar enviando sus preguntas. La cuestión es que entre todos tengamos una visión de dónde estamos y a dónde vamos, o al menos hacia dónde deberíamos ir. Os voy a pasar, solamente es verdad, os voy a pedir una cosa, tanto a unos como a otros, que es brevedad, y yo, voy a dar ejemplo y ya me voy a pasar directamente a leer un poquito los currículos de nuestros expertos. Voy a empezar por el fondo, por Yolanda. Veréis, Yolanda ahora es profesora de primaria en un CPI, en Vedra. El CPI es una unidad escolar muy interesante, muy escasa en Galicia. Galicia tiene como 1.100 colegios públicos y solamente unos 65 CPIs, que son colegios donde hay infantil, primaria y secundaria, casi un colegio concertado en ese modelo. Y es un colegio muy interesante, un modelo muy interesante. Pero Yolanda, sobre todo, ha sido durante 10 años directora de un CRA, que es otro modelo educativo. La verdad es que te especializas en modelos extraños. Un modelo educativo también súper interesante en el rural, y es la unión de distintas escuelas unitarias. La escuela unitaria atiende a niños desde 3 años hasta segundo de primaria, 8, 9, no sé muy bien qué edades tienen. Y pues hay escuelas unitarias en distintas parroquias, uno con 7 niños, otra con 12, otra con 15, y el CRA es unirse todas para mantener una gestión común, con una dirección y un equipo directivo común, y sobre todo aprovecharse de esa presencia de varias escuelas pues para tener orientadores, profesores de educación física o de inglés. Bueno, es muy interesante porque además los niños están radicados en su entorno, aprenden entre iguales y además aprenden con niños de distintas edades. Todas esas cosas de las que nos ha hablado el profesor Cabero. Bueno, a su lado está Rubén Míguez. Perdón, se me olvidaba. Yolanda, en este tiempo que estuvo directora en el CRA, su centro fue pionero y premiado a nivel nacional e internacional por sus proyectos de computación en la nube. Y eso es muy interesante, por ser en el rural y por ser con niños tan pequeños. Se ve que la tecnología puede llegar a todos los ámbitos y se puede desarrollar de todas las maneras. Bueno, sigo. A su lado está Rubén Míguez, que es ingeniero, especialista en EduTech, ha trabajado en la Universidad de Vigo, en Gradian, y ha sido responsable de producto en una empresa que es muy interesante también en Galicia, que es Netex. En Galicia, la Xunta de Galicia tiene un programa de libro electrónico que se está circunscrito ahora mismo entre quinto de primaria y segundo de secundaria, y Netex me parece que la primera, y es una de las 3 editoriales que ofrecen productos de libros electrónicos a los colegios. En este caso, además, está hecha por gallegos, y entonces está pensada para las peculiaridades nuestras. Pero ahora Rubén está en un tema que a mí me parece apasionante, que es la parte técnica de Neutral, que es una startup. A lo mejor muchos la conocéis porque la preside Ana Pastor, la periodista del
de La Sexta, entonces es muy conocida. Bueno, pues es una startup centrada en soluciones para combatir las fake news a través de la inteligencia artificial y desarrollar el pensamiento crítico de la ciudadanía. Y esto en la escuela pues es fundamental, porque si ya siendo mayores nos tragamos con patatas más mentiras que poco en Internet, pues a los niños también hay que enseñarles que Internet no siempre dice la verdad, porque a veces parece que como sale en Internet es así. Bueno, a su lado está Ana Ojea, que es licenciada en Bellas Artes y ahora mismo es profesora de Cultura Audiovisual en el Bachillerato de Artes en el IES Politécnico de Vigo. Ana es tutora LGTBI en su centro, integrante de la Comisión de Convivencia del centro y colaboradora en el Diario de la Educación con artículos sobre la diversidad afectivo-sexual y el género en la docencia. Claro, este es un asunto interesantísimo e importantísimo, que enseñemos a nuestros niños no solamente matemáticas, que también es muy importante, o historia, pero también a convivir con los demás, a respetar a los demás. Y sin duda alguna, cuando hablamos de acoso, de ciberacoso en las redes sociales, en el contexto juvenil, pues el colectivo LGTBI pues es uno de los más vulnerables, ¿no? Así que yo creo que nos va a contar muchas cosas. Además, bueno, nos va a hablar de, me parece que te interesa mucho la pornografía, la pornografía clásica, no la intelectual que hablaba el profesor Cabero, que supongo que también. Bueno, después en nuestra lista, el siguiente es Carlos Vázquez. Carlos Vázquez es informático, ha sido profesor de secundaria en distintos institutos gallegos y ya desde hace algún tiempo se dedica a la gestión, a la parte más técnica, y es actualmente director del área de soluciones tecnológicas sectoriales de Antega. Antega es la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, es la matriz del programa Valar y, por supuesto, a su vez, de Disgal, del libro electrónico. Así que él nos puede contar pues todas esas cosas que decía el profesor Cabero de la conectividad, de cómo está la conectividad en los centros, lo difícil que es en una población, en un territorio como el nuestro, con 1.400 colegios, hay 1.100 públicos, unos 200 y pico, 300 concertados y privados, con una dificultad orográfica añadida, con aislamiento, bueno, pues que llegue a todas las escuelas los ordenadores y sobre todo el wifi, y con la potencia que necesita un wifi en una escuela, que es todos los niños conectados a la vez. Y termina nuestro panel de expertos con Carmen Fernández Morante. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago y desde hace unas poquitas semanas es presidenta de la Conferencia de Decanos de Educación de España. Y bueno, ella es experta en e-learning, web 2.0, gestión del aprendizaje, tecnología educativa y diseño instruccional. Pero sobre todo yo destacaría de Carmen su capacidad para entender a sus alumnos, que son los profesores que mañana enseñarán a nuestros niños, o bueno, en mi caso a mis nietos, para entender el concepto de educación integral como persona y que toda la tecnología esté centrada en formar a la gente como persona, más allá de que sepa manejar un cacharro, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a preguntar, pero yo, por favor, quiero que participéis, pedís los micrófonos y yo, en cuanto me quito las gafas, porque con las gafas no veo de lejos ni papa, pues os doy paso para que participéis. Bueno, empezamos con Yolanda Neira. Pois a primeira pregunta é obrigada, despois de todo o que escoitamos. Están formados os futuros mestres, os estudiantes de Ciencias da Comunicación no uso das TIC, das TAC ou das TEP, que ese termo é novo para mí, o que dixo o profesor Cabero? Sí, escoitadesme. Sí? Vale, bueno, primeiro, buenos días, good morning. Eu vou falar en galego, habitualmente falo en galego, pero se alguén non me entende, pois falo en castelán. Pero habitualmente, como falo en galego, pois vou falar en galego. A ver, eu creo que os mestres, estaba aí sentada na silla, pero estaba un pouco esperando o meu turno para falar cando falastes da formación de profesorado, que oía por aí por detrás. A ver, eu creo que partimos de que nas facultades de educación, baixo o meu puntos de vista, non saen formados os futuros mestres nas novas tecnoloxías. Eu, cando salín da facultade, teño 3 diplomaturas en magisterio, ninguna das 3 diplomaturas salín formada en novas tecnoloxías, en ninguna.
É dicir, eles xa parten que non veñen formados. Segundo, o profesorado sí que é reticente en algúns casos a cambiar a súa maneira de dar clase porque non ten formación de profesorado, evidentemente, pero aparte de que hai que darlle o que decía o profesor Cabero de que tiñamos que darnos as cousas máis ou menos feitas, eso, eu creo que o que teñen é que deixar de ter medo, e esa é unha cousa que non nos enseñan tampouco. E outra das cousas que temos mal os profesorados, non? Ou a parte mala que temos, que vamos ver todas as partes malas, eu despois explico a parte boa. Outra da parte mala que temos é que na formación de profesorado hasta fai ben pouco a formación dábanola o CAFI o que eles consideraban que debíamos ser a formación que tiñamos que ter. Ata fai pouco deixáronos facer unhas plans de formación no profesorado adaptados ao que o profesorado quería en cada centro. É dicir, ahora mesmo un profesor de cada centro, un grupo de profesores de cada centro decide que formación quere para eles e buscan os poñentes. Hasta fai pouco non, poñíannos un poñente que moitas veces chegabas ali, dabache unha tasa que pagué e salías dali con un montón de información pero que despois non che servía para moito. Agora sí que podemos elexir que poñente queremos, o que queremos facer, incluso podemos mandar ao CAFI que intereses temos, etc. Bueno, dito isto, creo que o profesorado ten, por unha parte, unha falta de información sobre a cantidade de novas tecnoloxías que hai, moi grande. Outra, costanos moito traballo facer entornos virtuais de formación que non nos veñan dados. É dicir, é moi difícil estar nun Slack ou abrirte un Dropbox para compartir ou meterte na suite Google e abrir unha presentación que poidas compartir con xente, etc. É dicir, todo eso a ninguén se nos ensina, pero non é que non nos ensinen a facer, senón ninguén nos lo presenta, é como unha especie de ensaio-error. É dicir, ti buscas, miras, isto debe valer, ala. Claro que decía o profesor Cabero de que os profesores que fagan algunha cousa destas, que traballen de forma positiva con móvil na aula, ten que compartir co resto para que así entre todos... Efectivamente, creo que falta un pouco esa parte, non? Os entornos virtuais de aprendizaxe, incluso os entornos de café. É dicir, quedarte a tomar café, non solamente virtualmente, esa parte perdeuse totalmente. Despois, eu, por exemplo, outro día gustoume moito porque unha profe da universidade me chamoume para facer unha poñencia na propia universidade sobre un proxecto que facía eu en centro. Hasta fai ben pouco, vamos, a universidade chamaba a porta do profesorado para investigar, non para traelos a explicar as nosas propostas, non? Esa é unha parte que falta. Entón, eu creo que a formación do profesorado hoxe en día non está tan mal como a definiron fai pouco, non? É que eu estaba sentada e dicía, pois eu teño unha cantidade de profesorado e de amigos que estamos en entornos virtuais que esa é unha pasada. E teño xente do mesmo centro con unhas idades, pois, sobre os 45 hacia arriba, que somos os que non éramos nin nativos, nin emigrantes, nin desemigrantes, nin tal, nin estranxeiro, nin en barco, nin sin nada. É dicir, todos eses, todos están metidos, pero ten que haber, por un lado, un equipo directivo ilusionado, eso é moi importante nos centros, un equipo directivo ilusionado que teña creencia absoluta de que o proxecto que ti queres levar a cabo é interesante e te axude, e despois, por outro lado, ten que haber alguén que máis ou menos teña interés nas novas tecnoloxías e as presente aos seus compañeiros. E, por outro lado, ten que haber un centro de formación que xo facilite. Non creo que esteamos tan desinformados logo os profesores. A Xunta, o CAFI abriu fai pouco unha escola, un aula moi interesante con un montón de cacharros, un espacio maker, un espacio de programación para que os profesores queden ali e fagan moito traballo, pero bueno, é certo que hai que dar o paso. E además eu creo que interpelas a Carmen, yo voy aquí a meter cizaña, que es un pouco el trabajo periodístico, al decir que los alumnos de ciencias de la educación, bueno, pues no salen preparados o no salen tan preparados a lo mejor como era necesario con esa capacidad para adaptarse a las tecnologías. Y mi pregunta, Carmen, pues es un poco por ahí. ¿Qué peso debe tener la tecnología en la formación de los profesores y, sobre todo, qué peso tiene hoy?
La verdad es que me interpela, pero es que estoy tan en sintonía con Yoli. Compartimos el mismo planteamiento desde las dos miradas, la formación de docentes y la del conocimiento profesional. Entonces vamos en sintonía y evidentemente dos cosas. ¿Preparamos suficientemente a los futuros docentes en el ámbito de la tecnología educativa? No. Ahora diré por qué. ¿Qué peso debe tener? Pues tiene que tener el peso preciso que permita desarrollar algunas de las competencias que ya mencionó el profesor Cabero, pero yo quiero puntualizarlas, que son fundamentales en la actividad docente, ¿no? Creo que básicamente nadie discute que la tecnología educativa, no la tecnología, sino la tecnología educativa como campo de conocimiento debe estar presente en la formación de maestros, porque cualquier maestro o maestra hoy tiene que conocer las posibilidades educativas de las tecnologías y saber utilizarlas, movilizarlas en su práctica docente, en todas las funciones, ¿no? Y además, un elemento del que hemos hablado, se habla menos, pero que es muy preocupante, tiene que estar preparado para introducir en su práctica como contenido de enseñanza la alfabetización digital, ¿no? Es uno de los grandes elementos abandonados por el sistema educativo y por las leyes educativas. Es decir, la competencia digital, las habilidades básicas de uso seguro y constructivo de las tecnologías por parte de los ciudadanos en edad escolar y cómo garantizar que todos adquieran unas competencias básicas. Lamentablemente ninguna ley educativa se ha preocupado por esto a fondo, o en el mejor de los casos se ha abordado con materias optativas o concibiéndolo como contenidos transversales que siempre acaban diluidos, ¿no? Entonces cualquier maestro tiene que no solamente tener capacidad de usar las tecnologías en su profesión y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino formar al alumnado. No sabemos cómo se va a concretar ni si se va a concretar en materias específicas, también de forma transversal, en alfabetización digital. Pero vosotros, en tu caso, eres decana de Santiago y presidenta de los decanos. ¿Por qué en las escuelas, en las facultades, no se le mete el diente a la formación de los profes? Bien, hay dos cuestiones. La primera tiene que ver con las competencias digitales previas con las que llegan los futuros docentes y que requieren muchas veces que trabajemos en cuestiones puramente básicas, formación técnica, y por otra parte también el peso simbólico, y no solo simbólico sino testimonial, que este contenido tiene en las órdenes ECI, es decir, los diseños curriculares que son prescriptivos y que aprueba el Ministerio. Es decir, la formación de docentes, tanto los dos grados como el máster de secundaria, no recogen específicamente en las órdenes básicas que son obligadas, es decir, es una profesión regulada y por tanto todos los maestros y maestras del país y profesores se tienen que formar según unas directrices. Bien, esas directrices se plasman en órdenes ECI, publican en el BOE, y en estas directrices no hay una declaración específica de la importancia que tiene esta competencia. Se diluye. ¿Y esto qué hace? Pues que cuando las universidades diseñamos nuestros planes de estudio en base a esos mínimos prescriptivos, que no son mínimos, estamos hablando del 90%, pues en algunas la competencia digital esté y en otras no. Hay universidades, Huelva, en Castilla-La Mancha, etcétera, donde en algunas facultades no están presentes, y hay otras que, dependiendo un poco de la capacidad de los equipos de canales y del profesorado para integrarlo en esos grandes cajones, sí que están. O sea, lo de siempre, que estamos un poco a expensas de la voluntad del profesor, del equipo directivo, en este caso. Sí, ¿no? Y sobre todo creo que los planes de estudio de profesiones reguladas como esta deben de decir con claridad, deben de dar un marco que permita esa homogeneización en el trabajo de estas competencias. Actualmente, por poneros un ejemplo, en los grados de magisterio, no en todas las universidades españolas se forma al alumnado en tecnología educativa. Y en las que se forma es un contenido muy muy básico. Por ejemplo, en Santiago conseguimos, dentro del marco de esas órdenes ECI, introducir 2 materias obligatorias de 6 créditos, 6 dentro de 240 créditos en todo el título, que además se introducen en primero de carrera, con la consecuente limitación que tiene para aplicarlo, etcétera, o alguna materia optativa. Entonces, y en el máster de secundaria es todavía peor, no está de ninguna manera, como mucho un tema en una materia de formación básica. Entonces ahí, como decía el profesor Cabero, una necesaria voluntad política y cambios políticos que permitan realmente que trabajemos esas cuestiones. Y en la formación permanente, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Sí que hay una cuestión importante, no sé si vamos a hablar después, que tiene que ver con
que la formación en el ámbito de las tecnologías educativas en todo el proceso de desarrollo profesional debe estar coordinada. Y necesitamos de hablar de un marco de competencia digital docente desde el que trabaje el CAFI, contribuya Antega y trabajemos la facultad. Bueno, eso sí se acomete finalmente la reforma de la profesión docente que se quiera acometer, pues a lo mejor también, claro, habría que incluirlo. Y ahora quiero... perdona, dime, Yolanda. Esa parte tamén lle paso ao profesorado, ese cinturón co que estamos acotados, tamén lle paso ao profesorado. Nos temos que facer a competencia digital. Está dentro a competencia digital para os alumnos, e temos que dar xeito globalizado. Entonces, pero temos tal cantidad de contidos que dar que tens que buscar. É dicir, eu, por exemplo, paso o mes de xullo e o mes de agosto prácticamente poñendo os contidos que teño que dar, seleccionar, porque evidentemente son titora dun sexto, se lle teño que dar a cantidad de contidos que teñen que traballar en sexto, dúas, ou se volen majaretos eles ou eu, un dos dous. Entonces, entre que teño que seleccionar os contidos que temos que traballar, a cantidad de contidos que me interesa traballar, que aplicacións tecnolóxicas vou utilizar tanto en tablet como en ordenador para utilizalos a eles, que aplicacións vou a facer, pois Quizzy, Kahoot, que para evalualos ou que se autoevalúen eles mesmos. Todo iso teño que regulalo antes de dar a clase, pero teño un cinturón que son os contidos que teño que dar, de aí non me podo sacar. Bueno, y hay otro detalle, y así le pregunto a Carlos, que es la conectividad en nuestras aulas. El otro día me he enterado que en Coruña ciudad hay un instituto de secundaria que no tiene wifi. Bueno, es una cuestión administrativa, un lío de competencias entre administraciones, pero lo cierto es que los profesores creo que no tienen ordenador en las clases, eso no lo pude comprobar, pero no pueden encender la pantalla digital para enseñar, la pizarra digital para enseñarles a los niños pues a esos niños que están enganchados al móvil y entonces tienen que seguir explicando el gótico, reproduciendo en plan, pues es el arco ojival, no sé qué. Entonces, mi pregunta claro, uno de los responsables de Antega va un poco por ahí. ¿Están los centros gallegos dotados? Sé que hay un programa de la Xunta muy potente últimamente para dotar de buena conectividad, de buen internet a todos los colegios, pero ¿realmente están preparados para recibir a esos profesores que van a estar muy bien preparados, que van a tener muchas ganas de aplicar la tecnología en el aula? Bueno, una pregunta interesante y desde el punto de vista de la administración seguramente más difícil de contestar que desde un punto de vista de un centro. Yo quería poner un poco de contexto, también para que se entienda la facilidad o dificultad de abordar proyectos de transformación, de innovación, que evidentemente son globales, pero tienen una pata, un sustrato, evidentemente, que es la tecnología. Hemos hablado y el profesor Julio lo ha explicado muy bien, que un proceso de transformación educativa involucra un montón de cosas, involucra obviamente en el centro el profesorado, involucra cambios metodológicos o cambios incluso organizativos, cambios en los procedimientos, involucra herramientas y involucra evidentemente tecnología. O dicho de otra forma, necesita que haya un sustrato de tecnología para que se puedan producir los demás elementos, ¿no? Galicia tiene sus dificultades, que no son ajenas tampoco a otras comunidades más periféricas, como evidentemente una orografía y una dispersión de población muy grande. En Galicia hay 1.200 centros. Eso supone, como bien decía, pues llevar ese sustrato de tecnología, también de conectividad, a sitios muy distintos, ¿no? Para eso, bueno, evidentemente que ya desde el 2009 se diseña, esto es un poco un proceso de ingeniería, seguramente por deformación profesional, se analiza lo que hay, se diseña lo que se debería tener que hacer y se escriben, establecen y ejecutan distintas actuaciones para convertir ese sustrato en, como se suele decir en educación, como unas gafas. Están, no se sabe que uno las lleva, pero están, ¿no? Entonces, uno de los elementos obviamente es la conectividad. La conectividad que llega al centro, ¿vale? Voy a intentar separar los distintos elementos para también que vean la dificultad. Como decía, en Galicia, centros públicos que están en los niveles de infantil, primaria y secundaria, seguramente si situamos en ese entorno de 1.000, 1.100, del que hemos hablado. Algunos en ciudad y otros en sitios bastante más de difícil acceso para las comunicaciones, pues me puedo poner en Navia de Subarna o me puedo poner en cualquier otro lugar más alejado de las ciudades. ¿Qué pasa en esos sitios? En esos sitios en el 2009 no es que no tuvieran conectividad a los centros, es que no había internet para los ciudadanos. Vale, internet, como lo definía en el 2009 el Ministerio, eran 2 megas.
Fíjense en el 2018, si le hablo de 2 megas, creo que les da la risa a todos, ¿no? Entonces, para que se llegue a los centros educativos de Galicia públicos tienen conexión en la red corporativa, hay que hacer actuaciones desde la administración, y para que se llegue a los ciudadanos se intenta hacer actuaciones desde la administración. El mercado de las telecomunicaciones es un mercado regulado, quiere decir, como bien le pasa aquí a la decana, el marco de juego, el terreno de juego, no lo establece ningún gobierno autonómico, lo establece un gobierno nacional. Es decir, yo no le puedo decir a una operadora por ley que tiene que llegar a Navia de Suarna. Llegará dentro de ese mercado regulado si lo considera oportuno, porque también es un mercado, y si es rentable o si lo obliga el Estado, ¿no? El Estado no obliga y, por tanto, las actuaciones que se pueden hacer desde un gobierno autonómico son de promoción de que llegue con conectividad a todos los sitios. Entonces, hay actuaciones para centros educativos y para la ciudadanía. Para la ciudadanía lo que hemos hecho es, establecer un par de planes de banda larga con una financiación importante. Creo que se deben llevar abonados más de 200, 300 millones en financiación. ¿Para qué? Para que un Telefónica, un Orange, un Vodafone, un R lleguen a donde no llegarían por mercado. No les interesa llegar con fibra Navia de Suarna porque los clientes que van a tener no les van a hacer rentable la inversión. Bueno, esto, dado que la ciudadanía tiene que tener conexión a Internet, se han hecho un plan de banda larga, se ha financiado, se ha incentivado a los operadores para que lleguen, ¿no? ¿Qué se ha hecho en los centros educativos? 2 cosas. Al estar en un contrato corporativo, obviamente se establecen condiciones en el contrato corporativo para que mejore la conectividad, y en los 2 últimos años se ha firmado un acuerdo con el Ministerio para que financie con 17 millones de euros que todos los centros educativos que están entre primaria y secundaria tengan conexión a una velocidad superior a 100. ¿Vale? Es un programa ejecutado. La mayor parte de los centros tienen conexión mediante fibra, pero otros lo tienen o por radioenlaces, tecnología particular a una velocidad parecida, o por 4G, que ahora establece conexiones en ese entorno entre 50 y 100, para centros que están en primaria y secundaria, y eso mejoró la conexión a Internet de ese tipo de centros del 2009 hasta ahora. Pues en el 2009 más o menos la velocidad media de los centros de Galicia era de 4 megas. Ahora la velocidad media es de 290. ¿Eso es suficiente para la aplicación de la tecnología? Bueno, en Galicia hay centros muy diversos, algunos que hay institutos, por irme a una tipología, con 60 alumnos y los hay con más de 1000. Obviamente, para uno de 60 alumnos una velocidad puede ser suficiente, para uno de 1000 puede ser más escasa. Podemos ponernos aquí también, ya han visto que el esfuerzo económico de acción sobre los operadores y de distribución por el territorio es complejo. Llegar a ciertos sitios pues puede requerir un despliegue tecnológico que tiene un coste muy elevado o incluso imposibilidad tecnológica. O sea, el esfuerzo es importante para llegar a los centros. Y después dentro del centro hay otra serie de actuaciones que durante la conferencia podemos ir hablando para que la conectividad no solo llegue al centro, sino que llegue al aula, ¿vale? Y del aula, si procede, sea inalámbrica para todos los dispositivos que hay en el aula o en el centro. De todas maneras, esas apuestas que oímos hablar, por ejemplo, ha habido ahora la cumbre en Valladolid de los gobiernos de España y de Portugal, esas apuestas para fomentar la repoblación del rural pasan necesariamente porque los vecinos del rural tengan Internet y porque los niños que vayan a sus colegios estén en las mismas condiciones que los niños de otras ciudades, porque si no automáticamente los padres, que queremos a nuestros hijos, lógicamente, pues los llevan a un centro donde sí haya Internet. Y entonces, es una cuestión, como decía el profesor Cabero, política, ¿no? También. Sí. O sea, solo por poner un pequeño punto, evidentemente, desde el punto de vista de la Administración y desde nuestra Lantega, siempre se ve ese elemento de tecnología como un facilitador de oportunidades, claro, pero también como un, igualador de sociedad. Quiere decir, obviamente puede ser muy sencillo o menos costoso llevar la tecnología a un centro de ciudad, o un centro que es innovador, o un centro que tira del alumnado porque el profesorado así lo quiere, ¿no? Pero hay centros en Galicia de todo tipo de clases y el papel de la Administración tiene que ser, 1, poner las posibilidades tecnológicas para todo el mundo, 2, incentivar y empujar a que esa transformación sea en todos, porque al final el beneficiario final no es el centro, no es el profesor, es el alumno. Y un alumno de Navia de Suarna y uno de el centro de Coruña tienen que tener las mismas posibilidades y tienen que
tener esa misma ventana abierta de aprendizaje, de oportunidad de transformación. Es reconfortante que Antega lo tenga claro. No es fácil porque no estamos hablando de 10 centros. Claro. Yo siempre digo que en Madrid es muy fácil llegar al 90% de la ciudadanía. Solo hay que digitalizar 100 ciudades o 50 ciudades. Pero claro, en Galicia llegar al mismo porcentaje de alumnado, de ciudadanía, requiere unas inversiones que son muchas veces 10 veces las de Madrid, teniendo mucho menos. No me sé la cifra, pero creo recordar que en Galicia hay 30.000 unidades de población. Me parece que era una cosa así, que es una cifra tan demoledora. Si no recuerdo mal, era la mitad de las unidades de población de España. Con efectivamente. Bueno, pues entonces ahora suponemos que el aula tiene tecnología y le voy a preguntar a Rubén, bueno, pues qué papel cree que que el aula tiene esa... Ah, perdón. Sí. Sí. Claro, que yo, por ejemplo, soy alumna de formación profesional. Y de aquí, de Coruña. Entonces, yo quería preguntar a todos los jueces que quién es responsable, básicamente, de pedir... Sí. Ay, perdón, ahora se me oye. ¿Quién es responsable, básicamente, de pedir que haya conectividad en todas las aulas? Porque yo les pongo mi caso, me encuentro en el aula con el profesor, hay ordenadores, si en los ordenadores hay red, hay wifi, pero no llegan suficientemente para todos. Entonces, pues mirar en el móvil algún documento, algo para preparar, o mismo en la biblioteca de un centro de aquí, de Coruña. Llevo mi tablet para mirar un documento o mirar lo que sea por internet y no hay conectividad. Entonces yo me pregunto de quién es la responsabilidad de los docentes para solicitar, oye, mira, que aquí no tenemos wifi, ¿qué hacemos? Supongo que Carlos, ¿no? Sí, a ver, bueno, no me corresponden las bibliotecas municipales o las bibliotecas... evidentemente, como decíamos, tenemos 3 actuaciones... para poder llegar a ese punto final de que yo tenga un dispositivo móvil en el aula y ese dispositivo tenga conectividad y movilidad. Evidentemente hay una primera actuación de que el centro esté conectado, en nuestro caso a la red corporativa, a Internet, con una velocidad suficiente, y eso es responsabilidad de la Antega, digamos, dentro de los centros públicos, y es la iniciativa un poco a la que me refería. Después tenemos un segundo elemento que es, bueno, al centro llega una conexión, pero esa conectividad llega hasta cada una de las aulas, que haya red local a todas las aulas, y que, si no estoy equivocado, los datos no me fallan, pues por lo menos de cursos como quinto de primaria para arriba, todas las aulas de centros públicos debieran tener esa conectividad de una roseta y conexión en red de área local, ¿no? Hablamos de un abanico muy amplio de centros. Evidentemente ninguno de los presentes sabe con exactitud cómo están todos los centros. Si me hubiera pasado dando vueltas por los 1000 centros, seguramente no haría otra cosa, ¿no? Y después tenemos un tercer elemento, donde seguramente todavía hay más camino por recorrer, que es: tengo conectividad en el aula, conectividad suficiente o conectividad para llegar a la red, pero no tengo acceso a wifi. También vuelve a ser responsabilidad de nosotros. Hace como 2-3 años que iniciamos proyectos de poner conectividad inalámbrica masiva en los centros, porque se puede tener conectividad en un punto para 4 dispositivos, para 5, pero sabrán que, bueno, tener conectividad wifi que funcione correctamente para acceso masivo. En un aula puede haber 30 o 40 dispositivos a la vez y que eso funcione de forma... ¿Y eso quién lo tiene que avisar? ¿La dirección del centro? No, a ver, nosotros los proyectos... hasta hace unos años el modelo era un poco el de pedir, ¿no? Si alguien pedía y tenía suerte, se le daba. Creo que no es un modelo razonable, igual que no es un modelo razonable abrir proyectos de innovación, claro, porque al final depende de la habilidad de cada uno, ¿no? O hasta dónde llegan las capacidades. Yo escuchaba el otro día a un colega de Madrid que decía que ellos en innovación lo que hacían era sacaban una convocatoria de innovación y los 10 mejores tenían innovación. Y yo le decía, ¿y el resto de centros? Mala suerte, ¿no? Bueno, eso es un modelo que a mí no me gusta mucho. Lo que intentamos es hacer las actuaciones al revés, que es establecer actuaciones globales. Obviamente esto lleva una financiación detrás de unos cuantos millones. Poner un punto es sencillo, poner 15.000 puntos ya es un poco más complicado, y llegar con esas actuaciones a todos los niveles para que ejecutemos, y a todos los centros que están en ese nivel. Por ejemplo, en las aulas Avalar hay conexión a wifi. En los centros que entraron en escuelas conectadas
que se ejecutaron estos 2 años, hay conexión integral en el centro, es decir, hay cobertura de wifi en esas condiciones que les digo de 15, 20, 30 dispositivos conectados a la vez en un espacio físico, y por tanto ese es el camino que vamos a recorrer. Tenemos más o menos sobre unos 5.000 espacios en los centros educativos gallegos que tienen wifi. Hay como unas 15.000 aulas. No me has contestado. Sí, no, te he contestado. El enfoque es otro, es decir, nosotros llevamos proyectos integrales, no atendemos a peticiones individuales. Pues hai que esperar. Mira, tens que facer primeiro unha petición por escrito. O teu director de centro ten que mandar un mensaje á Antega, porque ele sabe como mandalo, e despois hai unha cousa que se chama como ligar. Sabes? Non liga o máis guapo, senón o máis insistente. Sabes? Más ou menos, se yo dices así. Claro, ya por pesadez, aunque antes sean solamente los pedichones, ahora por pesados. Sí, dime. Exacto. En mi caso pasó exactamente eso. En mi aula tengo conexión de 30 ordenadores y wifi porque yo la pedí insistentemente durante 2 años. Pero, o sea, como un grano en el culo del director. Y yo lo quiero, lo necesito, y ahí es cuando lo conseguí. Nada más. Es decir, voluntariedad mía, porque yo Pues tú tienes que mandar al director, al profe. Claro. Sí. Entonces, si yo soy un grano de culo para la dirección del centro, mejor el director del centro dice, mira, está pensada que ya se va a ir, que es un año o lo que sea, paso de ti. Bueno, pues recoge firmas en el centro. Cuéntaselo a la Voz de Galicia. Voy a tirar yo para casa. No es cosa del centro. Las administraciones que no echan una mano. Bueno, claro. Sí. Esta moito chega a conexión... teño viva voz. A veces non é só a conexión que haxa... O sea, a veces a conexión non chega. Por exemplo, eu falo, por exemplo, onte, no meu cole, que estábamos conectados. 15 nenos que teño unha clase, máis 22 de secundaria que estaban ao outro lado, máis os 27 de quinto que estábamos facendo unha videoconferencia por Hangouts, máis estaban abaixo gravando unha programa de radio, vamos, oíamos os de quinto así, ao final abriu un de quinto a porta, queridos estudiantes, claro, pues eso no fondo, sabe? Quero dicir que a veces é certo que están demasiados dispositivos conectados ao mesmo tempo, sí que é verdade. Nós, por exemplo, que facemos no centro, poñer un cuadro para saber cando se utilizan as aulas de informática, cando vas a facer un proxecto, etc. Tamén te digo que Vedra, por exemplo, estando a 17 km de Santiago, non ten fibra óptica. É dicir, ten pois a conexión 4G, vamos, 4G... Son 4G. Sí, por hacer un poco de abogada del diablo, porque a Carlos y a mí nos toca la parte también de la administración, ¿no? Aunque luego yo, por ejemplo, estoy en el aula, pero quiero decir, y tampoco me gustaría que el debate se circunscribiera al problema de la tecnología. La conectividad es básica, pero el aula del futuro tiene mucho más que ver, y creo que hay aquí aportaciones que van a ser muy relevantes. Una cuestión, entendiendo la dificultad que tiene trasladar la tecnología a una geografía tan compleja como la nuestra, hace unas semanas estuve en una actividad de la universidad sobre energía nuclear y sostenibles, y regueifas da ciencia, y creo que saqué una idea de ahí que es perfectamente extrapolable a esta, y me gustaría mandarle el mensaje a la administración educativa, a los políticos. Hablaban de energías nucleares, energías sostenibles, ¿cuál? ¿Por qué unas mejor que otras? Como en una confrontación, ¿no? Y hubo una mujer física que dijo, la única mujer que estaba en ese debate, que dijo que hay que ir hacia soluciones personalizadas en función de las necesidades de los territorios. Y creo que con la tecnología nos está pasando lo mismo. Es decir, una cosa es garantizar una infraestructura mínima, y luego en contextos como el gallego, en el que las realidades son tan distintas, pues podemos estar hablando de un centro en una ciudad como Santiago, en el casco histórico, que tiene las mismas limitaciones de conectividad que puede tener un centro del rural, ¿no? Entonces yo plantearía esa necesidad de que la administración, los políticos, ¿no?, en sus líneas directrices de la conectividad, pues tengan en cuenta que, llegado a unos mínimos, hay que pensar en soluciones, en la medida de lo posible, personalizadas, porque lo que funciona en un sitio no funciona en el otro, y no podemos tampoco estar pensando que la política general de dotación de conectividad va a funcionar en todas partes, o estar pendientes de que el profesor o el director nos diga estos son los problemas que hay. Pues yo creo que muy bien podemos dar por al menos esta primera fase solventada las cuestiones técnicas de la tecnología, y me queda preguntarle a Rubén,
porque no ha hablado todavía. Bueno, una vez que sabemos que tenemos la tecnología, si nos ha coincidido bien el cole o la profe es lo suficientemente insistente, tenemos la tecnología en el aula. ¿Tú qué crees que aporta esa tecnología, Rubén? ¿Aporta contenido, aporta dispositivos o aporta nuevos roles de los que también habló el profesor Cabero? Yo, siendo tecnólogo, veréis que probablemente tengo una visión más humanista de la tecnología a veces que muchos pedagogos. Por defecto, creo que lo que tiene que aportar, no es lo que está aportando ahora, pero lo que tiene que aportar son los nuevos roles. Lo que ocurre es que generar esos nuevos roles es muy complicado, porque el proceso para llegar a esos nuevos roles requiere cambios en todo el ecosistema, en todos los stakeholders, en todas las personas que participan en el proceso educativo. Y eso no es solo los docentes, no es solo la dirección de centro, ni es solo la administración. Y de hecho estuvimos hablando de esto hace muy poco aquí en la entrada. También involucra a los padres. Tú no puedes hacer cambios en el sistema educativo sin tenerlos en cuenta, porque en cuanto ven que haces experimentos, y lo van a decir así entre comillas, con sus hijos, estás muerto, ¿vale? Entonces hay que explicar muy bien qué haces con la tecnología, por qué lo haces, qué intentas conseguir y mostrarles que los niños están muy, muy contentos y que por esto pueden seguir llegando a ser directores de banco, que es lo que quiere todo padre de sus hijos, ¿vale? No sabemos por qué, pero quieren eso o médico. Entonces, la tecnología nos permite, y aquí podemos, un poco ligando con lo que nos contó Julio antes, el libro de texto es una tecnología, ¿vale? Tradicional, que está ahí. Ahora olvidaros del formato del libro de texto, el papel, y pensemos en esa tecnología en el mundo digital. ¿Qué sería? ¿Un blog? ¿O sería una cuenta de Twitter en la que, por ejemplo, nos van mandando nuevos contenidos cada semana? Porque básicamente un libro es eso, una serie de contenidos que llevan una secuencia. O imaginaros que es Netflix, ¿vale? Y tenemos diferentes episodios. Lo que nos han vendido como tecnología en el campo editorial, el libro digital que habéis conocido en los inicios de tiempo, que era un PDF, ¿vale? Eso, el equivalente sería tener un Netflix con solo un canal, que yo no puedo decidir lo que veo, le doy a play, no puedo pararlo, no puedo ir para atrás y no puedo cambiarme de serie. Vale, con eso no podemos. Netflix. Entonces no es Netflix. No es Netflix, no es tecnología. ¿Dónde la tecnología puede permitirnos cambiar los roles? Pues aquí Julio también apuntaba una idea interesante, que es Internet. ¿E Internet por qué se caracteriza? Y os voy a dar 3 grandes rasgos que para mí son los fundamentales y en los que se debería basar ese, si queréis llamarlo libro de texto, digital, si queréis llamarlo ecosistema educativo, si queréis llamarlo LMS y todas estas siglas que los tecnólogos os vamos a dar para venderos la moto, ¿vale? Lo que tiene que tener es conectividad. Conectividad en el sentido de conectar personas. Es decir, que yo pueda tener colaboración en tiempo real en mi aula, que pueda tener colaboración en tiempo real entre escuelas, que pueda tener colaboración en tiempo real entre niños de distintos sistemas educativos. Yo, lo que más he aprendido en mi empresa, en mi antigua empresa, en Netes, fue hablando con personas que son indias, ¿vale? Porque tienes una multiculturalidad inmensa y eso en la escuela no lo tenemos. Es bueno aprender la cultura local, pero también tenemos que estar abiertos al mundo. Y eso, con las redes sociales, nuestros alumnos de hoy en día ya lo están haciendo. Pero en cambio en clase no puedes aprender con un alumno que es pues 3 pasos más allá de donde vives tú. No es posible, ¿vale? Conectividad. Segundo, datos. Datos. Google sabe más de mí que mi madre. Y digo mi madre porque yo soy de la generación en la que nos criaban nuestras madres. Ahora ya, gracias a Dios, no es esto, ¿vale? Pero Google sabe todo de mí. El nuevo libro digital debería saber todo del alumno y tener identificados sus problemas, porque un profesor no puede estar pendiente de 28 alumnos. Y eso lo puede hacer, y lo puede hacer muy bien la tecnología. Y eso nos daría grandes ayudas para tratar los problemas donde se producen. Y el tercer punto es personalización. Cuando hago una búsqueda en Google, me da unos resultados en función de quién soy yo, dónde estoy y mi historial pasado, ¿vale? Los libros de texto ahora son iguales para todos y no deberían ser. Internet y la tecnología nos da la posibilidad de personalizar realmente el aprendizaje y aquí sí que hay mucho vendehumo en todo el ecosistema de la tecnología, pero es algo que con la inteligencia artificial se puede hacer, es donde las máquinas son realmente buenas y lo que dejaría esto es espacio al docente para enseñar otra serie de cosas, no centrarse en lo que es la transferencia de conocimiento y centrarse más en educar en valores, en educar en pensamiento crítico, en la capacidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, porque estamos
educando a niños que no sabemos en qué van a trabajar en el futuro. Igual uno es un ingeniero genético y el otro es un minero de meteoritos, no lo sé. Pero lo que me importa es que si ese niño va a estar programando una inteligencia artificial en el futuro, la programe con valores humanos. Y eso es lo que nos falta ahora en nuestra educación. Hablamos de conocimiento, de aprendizaje, incluso de competencias, cómo aplicar el conocimiento, pero no hablamos en el por qué y para qué hacemos las cosas. Y ese tipo de pensamiento es el que debería estar en nuestras cabezas. Y también es un poco por lo que, os contaba un poco antes, Sara, que yo me he mudado a Neutral, ¿no? Porque queremos trabajar en esa nueva vertiente del ser humano, que tenemos que ser más críticos con la información que nos llega, con la intoxicación que nos está afectando a todos y ser capaces de empatizar con los otros. Pero bueno, esto podemos hablar más adelante. Mira, es que me da pie para preguntarle a Ana, que aunque intervino antes, no en el tema por el que está aquí, cuando tú hablas de la diversidad en el aula, de aprender del tratamiento personalizado, automáticamente surge que las redes sociales pueden servir para canalizar, la tecnología puede servir para unir a personas que se puedan considerar diferentes al resto, y ahí el colectivo LGTBI es muy vulnerable, lo que comentábamos antes. ¿Tú crees que la tecnología en el aula, en el contexto de un entorno de gente joven, puede ayudar o debe ayudar o está ayudando, no sé muy bien en qué tiempo verbal está la cosa, a la integración, a la visibilización del colectivo LGTB y a la normalización de su existencia y igual que ese colectivo, de cualquier otro, ¿no? Un colectivo minoritario? Sin duda, sí, evidentemente. Pero va a ser, será. A ver, tiene dos caras, tiene su cara positiva y su cara negativa, evidentemente. La cara positiva está, por supuesto que está. El alumnado a día de hoy, yo doy clase en segundo de bachillerato, tienen 17 años, tienen muchísima más información sobre diversidad afectivo-sexual y de género de lo que tiene la gran mayoría del profesorado y diría yo casi que el 95% de las familias. Evidentemente es una fuente de información fundamental que no existía hace 20 años, evidentemente, ni hace 25 años, y eso da pie a que tengan muchísimos más conocimientos de lo que es la diversidad, en este caso, la diversidad humana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también está claro que ese sentimiento de soledad que muchas veces se tiene, sobre todo en edades tempranas, ya no hablo de 17 años, hablo incluso de 12, de 11, tenemos alumnado de primero de la ESO y me consta, porque además, yo coordino el grupo de apoyo del alumnado LGTB en el instituto, que la gran mayoría vienen de primaria incluso, ¿no? Siendo conscientes en este caso, de su no heteronormatividad. Ahí, podríamos empezar a hablar de la sopa de letras, ¿no? Que muchas veces nombramos cuando hablamos de estos temas. Prefiero resumirlo simplemente en eso, en la no heteronormatividad. Y ahí hay un porcentaje, bastante, está más o menos calculado entre el 11 y el 12% de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Es decir, que en una clase de 30, como mínimo 3, más o menos. Y sí es cierto que les da la posibilidad en esos momentos de conciencia, de adolescencia, de que todo hierve, de no sentirse solos, porque eso es un sentimiento muy habitual en este sentido, de no pensar que son los únicos. Entonces, ahí sí que es cierto que las redes sociales, las plataformas, la información, es decir, hay toda una serie ahora mismo de posibilidades que eso hace, yo diría casi que una década no existía. Y sí, y es muy importante, sin duda alguna. Entonces yo creo que luego está, creo que luego hablamos del tema, ¿no? De lo que es la cara negativa, que también existe una cara negativa, pero la positiva sin duda alguna. Y ahí, y yo lo veo porque, doy formación de profesorado y demás con este tema, está el alumnado a años luz del profesorado.
Claro, y esa es además una pregunta de la actualización del profesorado, porque ahora hablamos de este colectivo, pero podemos hablar también de inclusión de niños con necesidades educativas especiales, cómo el profesorado está formado para atenderlos, pues a niños o de altas capacidades o con cualquier tipo de singularidad. Sí. El profesorado necesita una formación multidisciplinar. Al final acaba siendo un poco el depósito donde van todos los temas. Las familias, en cierto sentido, nos hemos un poco olvidado de la educación, ¿no?, de nuestros hijos en muchos aspectos, y se lo enchufamos al colegio. Y le pregunto a Carmen, o bueno, a cualquiera de vosotros, ahora ya sí que no, ya una vez que hablasteis todos ya me da igual, ¿se puede obligar a los profesores a formarse? Tú, por ejemplo, que has formado a compañeros en eso de la no heteronormatividad, ¿es? Sí. No tengo mucha memoria. ¿Se puede obligar a los profes a formarse o cómo los atraes para que se formen en este campo? Es algo ahora mismo depende de la voluntariedad del profesorado. Sí creo que tiene que ser obligatorio, sin duda alguna. De hecho, hay comunidades autónomas donde se está haciendo obligatorio. Creo que en Canarias tiene un proyecto muy potente en ese sentido. También es cierto que hay muchas resistencias de profesorado que directamente no quiere. Claro. A día de hoy todavía tenemos mucho profesorado, por ejemplo, os pongo un ejemplo así, que de un debate que llevamos décadas con él, por ejemplo, que se niega a utilizar el lenguaje inclusivo. Yo tengo compañeros de instituto que se niegan. O sea, no es que no lo sepan, no es que no se den cuenta, sino que simplemente no, es que no quieren. Es que es una cuestión política, evidentemente, y es un posicionamiento político el que tú quieras o no incorporar el respeto por, digamos, a la diversidad, a las diversidades, porque hay muchas, pero en este caso concreto, cuando estamos hablando de diversidad afectivo-sexual y de género, hay resistencias. Igual que resistencias, ya te digo, cuando hablamos de sexismo, cuando hablamos de, pues bueno, y está ahí. Es decir, por ejemplo, en cuanto a la obligatoriedad, no sé si habéis escuchado recientemente el problema que ha habido en Navarra con el proyecto Scolae. No sé si os suena. Pues bueno, es un proyecto que quiere incorporar la educación en igualdad y en diversidad afectivo-sexual en todos los centros públicos de Navarra. Bueno, pues evidentemente ha salido la caverna mediática soltando todo tipo de barbaridades, como diciendo que van a enseñar juegos sexuales a los niños pequeños. O sea, unas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, porque yo he leído, no detalladamente, pero sí que le he echado un vistazo rápido a todo el proyecto Scolae, y es que no tiene absolutamente nada que ver con nada de eso. Entonces, hay una resistencia política muy grande. También hay una resistencia entre el profesorado a las nuevas tecnologías. Hay profesores que dicen, ¡ay, los gurús! Sin duda. Cuéntanos, Carmen, ¿tú crees que hay que obligarles ya? Yo, respecto al obligar o no obligar, es decir, como lo digo así para que no suene mal y se entienda, es decir, como responsables de la formación de docentes tenemos que tener claro cuáles son las competencias básicas que un docente tiene que tener, ¿no? Por lo tanto, formación inicial, obviamente sí, que un diseño del currículum de la formación de maestros incluya garantizar la formación en competencias TIC de tecnología educativa y en la atención a la diversidad y específicamente la educación afectivo-sexual, que es una laguna clarísima que no está garantizada. Si eso se entiende por obligatoriedad, yo sí creo que debe de estar en el currículum establecido y de forma obligatoria en términos de materias. Sí, pero en la formación permanente. Claro, porque hoy es esto y dentro de 2 años será no sé qué otra cosa. Claro, la formación permanente es otra cosa. Yo coincido con Yoli en que el aprendizaje, la renovación, la actualización tiene que estar vinculada a los problemas de la práctica, a los proyectos educativos, y así es eficaz, es mucho más eficaz, porque contribuye a la mejora de la profesión y a la satisfacción y el aprendizaje de verdad, ¿no? Claro, también hay que entender que cuando tú tienes la responsabilidad de la formación permanente del profesorado, sea el CAFI, sea la Consellería, también tienes que tener claras una serie de prioridades dentro de un marco de flexibilidad. Y vuelvo a decir, no puede estar sujeto a la voluntariedad o la actitud o voluntad o criterio político del profesorado determinadas cuestiones que son de interés general y que son urgentes. Entonces, ¿cómo combinamos esto? Por una parte, las políticas, planes de formación permanente tienen que ser conscientes de que hay una necesidad urgente de formación en estos 2 ámbitos de los que estamos hablando, y por otra parte tendremos que ver cómo movilizarlo en los planes para que gradualmente y en cascada se vaya incorporando en todas las escuelas. Fíjate, ese aviso de la
la Consellería, del Ministerio el otro día, que estuvisteis en un foro, estuvo Carmen en un foro en Madrid, y el hablar de evaluación y de que los profes pasen una serie de programas de control para poder ascender fue un drama sideral. Perdona, creo que había una persona, o hay un par de personas que quieren preguntar. Pues a ver, contad vosotros. Bueno, es verdad, porque en el lateral del asiento hay un micro escondido. Hola, ¿qué tal? Mira, el tema de la charla, que es el aula del futuro, sobre ese tema me llama la atención que, como diría uno, es difícil hacer previsiones, sobre todo sobre el futuro, ¿no? Entonces, yo no sé si en estos momentos, con este tema, estamos sufriendo de un presentismo con el tema de las tecnologías, ¿no? No me dedico a esto, pero por información me llama la atención, por ejemplo, que el MIT Media Lab, que se supone que es el centro más avanzado del mundo en aprendizaje, cuando hablan de la mayor innovación tecnológica en el mundo de aprendizaje es el jardín de infancia, que es un invento de 1820 a 1830, ¿no? Con esto quiere decir que es más importante la actitud que la tecnología, que muchas veces es un medio, ¿no? Entonces creo que muchas veces estamos hablando de la tecnología que es un medio, pero un medio para llegar a algo. Y entonces, el jardín de infancia, por ejemplo, que hay un grupo que trabaja sobre esto, dice, lo importante es la actitud, es generar entornos donde los alumnos puedan colaborar, donde puedan jugar, que tengan una pasión y trabajar sobre proyectos. Dice, y lo malo de todo esto es que en el sistema educativo esto se acaba cuando los niños tienen 5 años, y eso debería ser una actitud que se mantuviese a lo largo de la existencia, porque creo que el mayor avance que podemos llegar es reconocer que nos queda muchísimo por conocer. Y me parece, que últimamente la gente está hablando de muchas tecnologías, la tecnología X, la tecnología de moda. Este año toca el blockchain, el año que viene tocará tal, cuando muchas cosas que están inventadas y solo se habla de que alguien decide que sale en este momento. Bueno, de educación, mira, hablarlo. Sí, sobre el tema de educación infantil, coincido plenamente contigo porque yo durante muchos años he estado trabajando en ese ámbito. De hecho, tuve una startup que tenía que ver con educación infantil, primer ciclo y segundo ciclo, 0-3 y 3-6, ¿vale? Y lo que me sorprendió, mi tesis doctoral también va sobre ello, cuando empecé un poco a ver los currículos educativos infantiles que hay a lo largo del mundo, es que en general en ese ciclo lo que se intenta hacer es dar una educación holística al niño, muy centrada en el niño, es decir, al final el cliente final de la educación es el foco, que es lo que debería ser, no tanto como después, que es más el sistema y más el docente. Y además esa educación es una educación en valores. Ahí lo que estamos haciendo es construyendo seres cívicos de 0 a 6 años. Lo que pasa es que luego parece que de ahí en adelante ya nos preocupa menos el civismo y nos preocupamos más en la adquisición de conocimiento. Que esa parte, como decía antes, es la que es más fácil de ayudar o utilizar tecnologías para facilitar la adquisición de conocimiento, y la mayor parte de los sistemas que se están desarrollando están orientados solo en eso. Y nos falta la otra pata, que para mí es en la educación de los 3-5 años, lo que tenemos que arreglar ya, porque si no nuestra sociedad va a tener grandes problemas, ¿vale? Y también, solo para que lo tengas como referencia, en Silicon Valley, en la cuna de la tecnología, allí están montando ahora escuelas en las que no hay tecnología. También sí, también es una moda al final. Pues ahora, como todos tienen tecnología, yo me voy a diferenciar, tengo una barbaridad de pasta y puedo hacer estas cosas donde tengo un montón de docentes y generando grandes dinámicas. Ya cuando quiera va a tener lo que quiera, no le va a necesitar. Pero bueno, es interesante la reflexión. E agora vouche contestar a parte educativa. Mira, eu estuve traballando 10 anos nun cole onde estaban os nenos de 3 a 8 anos xuntos, mistura de niveles, non había un único profesor, todos eran profesores, porque o neno de 5 enseñaba yo de 3, e o de 3 o de 8. Eu estou convencidísima de que ese é a educación do futuro. Eu estou máis que convencida. Estou en desacordo contigo en donde sí que estou en acordo en de que os proxectos, te hablo en castellano porque parece... ¿El gallego lo entiendes? Bueno, pues estoy convencida de que esa es la educación del futuro. Sí que es cierto que la parte de trabajo por proyectos se pierde a partir de segundo de primaria, sobre todo si no están en centros que están unidos. Pero se pierde porque no se quiere trabajar por proyectos. Es diferente. No es que se pierda porque no puedas hacerlo. Es que no quieres hacerlo. Es diferente. Así como te digo que el profesorado se forma o no, y que ahora se tiende a querer formar, el profesorado decide si quiere o no trabajar por proyectos. Yo trabajo por proyectos en sexto, con los de primero de primaria.
Y hay niños de primero, un segundo, y hay niños de primero que tienen capacidad matemática mejor que un niño de sexto. Y hay niños de primero que tienen capacidad de valores de entorno de aprendizaje colaborativo, de ayudar, que yo creo que es el valor fundamental que se pierde. Hay muchos. Yo estoy convencida también de que necesitamos obligatoriedad para los profesores en formarse en valores. E creo que aí moveríamos os cementos de todo o que é o funcionariado, pero estou a decir que son funcionaria. Entonces, creo que o funcionario debería de non ter un traballo de por vida, senón que debería ter un traballo de que faz de funcionario, se funcionas ou non, e que te teñas que formar obligatoriamente. Entonces, eu creo que deberíamos de formarnos, pero non para ter un número de cursos para un sexenio ou un trienio, senón para darlle o mellor de ti ao teu alumno. E iso sí que falta. Falta formarse en autismo, en altas capacidades, en timidez. Que nadie fala da timidez. Resulta que non é unha necesidade educativa especial, pois das máis grandes, pois haina en poder falar co teu compañeiro do lado, en saber abrirte, porque mirade, en Instagram fala hasta o tonto máis tonto, de todos os tontos. O que problema é se te quedas a tomar un café con el. Cal é o que falla? Non é que non sepas novas tecnoloxías, que as sabes. O que non sabes é o valor empático. Non empatizamos para nada. Reímos en internet e choramos en internet. Fora, ni nadie chora ni nadie ríe. Toda unha vida feliz. Y las tecnologías de alguna manera son monólogos sí, superpuestos uno con otro, ¿no? Sí, no hay diálogo. E aí hai unha parte que te vou decir. Outra parte é a que temos de problema non as familias. Como decía Rubén, eu estou convencidísima de que se as familias non te apoian, morres. Eu sei, non é? Vamos, é que vivín. Levo aquí unha espada de Damocles desde hai moitísimos anos. Pero o problema non é as familias solo. Somos nós. Eu como profesora autoobligome a pagar o móvil antes de entrar na clase. Levo un teléfono para que me vibre tal, pero procuro nin encendelo. Pero hai xente que é incapaz de facelo. Adultos. Non pai, decía unha nai ali que ela estaba convencida de que ela era a primeira adicta. Pois sí, pero somos todos, non eles solos. Entonces, eu creo que o traballo por proxectos é o auténtico, que debería de facerse nos centros. Pero tamén che digo que os proxectos, as novas tecnoloxías axúdanche a que eses proxectos non sean un proxecto de docente, senón un proxecto de grupo, que é o que falta. Proxectos de docentes, así. Proxectos de grupo. Yolanda, a mí. Moitísimas gracias e vou repetir que son eu a adicta ao móvil. E vou falar dun tema moi importante que é o medo. Dando exemplo, a min dame cousa falar en galego, entón vou no superar. Pero podes falar en castelán. Podo falar en galego, non, pero é que estamos a falar dun tema moi importante, que é o medo e a actitud. O medo e a actitud do profesorado. Eu plantexo na miña tesis doctoral, e perdón se falo mal en galego, é unha cousa que, bueno, que moitos anos falando en castelán na Coruña, pero vai cambiar. O que quero decir é, eu plantexo na miña tesis unha metodoloxía combinada de aprendizaxe baseado en proxectos, AICLE, que é aprendizaxe de lingua estranxeira baseado en contido, e shadowing. E por qué? Porque son defensora da aprendizaxe baseada en proxectos, unha aprendizaxe significativa para o alumno que poña o alumno no centro do proceso de ensinanza-aprendizaxe e que sexa algo significativo para o propio alumno, non? Como pode ser. Se mencionamos o BOE que eu teño aquí do 29 de xaneiro de 2015, coñeces, non? O desarrollo de novas actividades, non? Que garanticen a adquisición simultánea das competencias. Un dos nosos problemas máis importantes é a falta de autonomía personal e a falta de capacidade emprendedora, non? E afectanos a nós como docentes. E de feito, como imos ensinar todas esas competencias se non as temos nós? ¿No? Pregúntala, Carmen. De feito estamos a falar pois do medo que eu sinto no CAFI, que quero felicitar o CAFI, que é maravilloso, pero como
como temos medo de falar en inglés, de sair e de expoñer unha actividade, non? Unha actividade en inglés que é algo que temos que facer, ainda que teñamos medo, é necesario, non? É urxente tamén. Iso non quere decir que sexamos antigalego. Tamén podemos falar en galego, tamén podemos emprender en galego, pero... Sí, bueno, o debate dos idiomas... Bueno, sí, é outro debate, pero o que quero decir é o medo. O problema é o medo e a actitude, non? A actitude que nos temos frente ao cambio. Isto é un cambio urxente, que temos que afrontar e que temos que facer noso. Bueno, dende aquí decimos moitísimas grazas a todo o personal docente. Penso que somos asistencia, non é moi grande, pero estamos a falar dun tema moi importante. Falaba en galego porque me sinto máis cómoda, pero... Bueno, pero trátase, porque eu tamén penso que todos nos temos que superar os nosos medos, non? É importante como docentes. Bueno, moitas grazas. Si me deixades falar, que estou aquí fervendo, como decía Yoli cando estaba aí abaixo, unha cuestión moi importante, fervendo positivamente, non? Pero varias cuestións, dende o de Silicon Valley e a ocurrencia da proposta educativa dos traballadores de Silicon Valley ata os pedagogos que se mencionaron aquí varias veces, ata o profesorado. O primeiro que a min me gustaría que o profesorado non se convertise na cabeza de turco do problema. É verdade que hai que cambiar as actitudes do profesorado, pero tamén é verdade que hoxe en día o traballo por proxectos non é viable en determinados niveis do sistema educativo. Será viable na educación infantil que se traballa globalizadamente, pero non é viable precisamente pola política educativa. Antes preguntaban ao profesor Cabero sobre os espazos, a aula. É dicir, coa xestión de espazos, o tipo de infraestructuras que temos, o sistema de horarios, que todo isto ten que ver coas regulacións da educación, é imposible mudar as metodoloxías de traballo na aula, non? O vemos na mesma universidade, como eu con 100 alumnos na aula vou a axudar a un futuro mestre a saber como deseñar un material multimedia. Por exemplo, desenvolver unha competencia, non? En o que se refire a normativa, é que se a normativa o que promove que traballes en estándares de aprendizaxe, que respondas a exigencias de PISA, etcétera, a verdade é que a proposta pedagóxica, o verdadeiro traballo por aprender na aula dende diferentes formas e atendendo a diversidade non é viable. A mí me gustaría nese sentido, aquí hai profesores de bacharelato, pois romper esa lanza por eles, porque eu, por exemplo, o ano pasado participei na avaliación dun proxecto innovador con tecnoloxía ATS 2020. O proxecto pretendía se experimentou no CPI o Cruce no IR Rosalía en Santiago. O proxecto pretendía desenvolver competencias transversais claves en Europa no currículum das distintas materias da secundaria, vale? A través do uso de portfolio como herramienta de digital assessment, de evaluación continuada e demais. Pois o verdadeiro problema que tiña o profesor e o profesorado de secundaria era que a carga docente, a necesidade de traballar en determinados contidos, xa non falo das estructuras, non lle permitía integrar este tipo de competencias e a propia innovación que suponía no currículum habitual. Entón, nese sentido, eu quero chamar a atención sobre, poñamos os puntos sobre as IES. Nin o modelo educativo debe ser pendular en base a ocurrencias, Silicon Valley, nin o modelo educativo debe estar centrado realmente en normativas que non promoven un aprendizaxe innovador e centrado en actitudes, en competencias ciudadanas de todo tipo. Carmen, é que hai do plan de acción tutorial? Poderíamos integrar aprendizaxe en proxectos no plan de acción tutorial, por exemplo, para orientar o emprego aos alumnos, unha actividade que orientase os alumnos e que estivese integrada no plan de acción tutorial, que contempla a orientación laboral
na lei. Totalmente, o aprendizaxe por proxectos ou calqueira outra metodoloxía personalizada baseada na cooperación pode incorporarse en calqueira función, a función do tutoría, pero o que estamos falando é que si falamos, como decía o compañeiro, de que a escola ou as novas innovacións das que se fala son tecnoloxías educativas ou metodoloxías educativas das que falábamos fai 100 anos, ou falaban as maestras da República, por exemplo, pois o que non podemos facer é limitalo a traballalo na acción tutorial, sino que teremos que ter normas que promovan e garantan que ese tipo de metodoloxías, que ademais son as necesarias en lazo co modelo da escola rural, multinivel, etcétera, podan ser viables, porque non o son agora mesmo, é imposible e o moi difícil, ou sofres moitísimo introducir un proxecto multinivel en bachelerato ou en secundaria incluso, ou introducir outro tipo de metodoloxías que implican un cambio sobre as estructuras reguladas de horarios, espazos, visión da aula e concepción do profesorado. Pero, por ejemplo, Ana, en tu experiencia dices que tú has conseguido a base de pelear un ordenador para cada niño. ¿Tú crees que, bueno, es cultura audiovisual, lógicamente tiene mucho que ver con esto, pero ¿tú crees que se puede dar hoy contenido en el aula, hoy, mañana, sin usar la tecnología? ¿Es viable que los niños aprendan sin usar la tecnología? En mi caso, en mi materia, imposible. Totalmente imposible. Ya te digo yo que va a haber alguna escuela, algún instituto en Galicia que no tenga ordenador, ya te lo digo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es más, mi aula, que aún se lo comentaba antes a Carmen, es excepcional. Excepcional hasta el punto de que, bueno, no sabemos si realmente podría ser así o no. Bueno, es decir, que hacemos alguna pequeñita trampa porque evidentemente no es habitual. Yo estoy en un centro donde hay 1000 y pico alumnos, tenemos FP, tenemos 2 bachilleratos, tenemos la ESO y hay un aula de informática para más de 1000 alumnos. Claro, pero es decir, tú no puedes entender el contenido. Hoy se puede entender el contenido de lo que van a estudiar los niños, las niñas, sin introducir la tecnología como un elemento, ese elemento invisible, ¿no?, del que hablaba el profesor Cabero. Yo creo posible, yo creo que no. Bueno, es posible, lo sabemos, pero es deseable. Exactamente, exactamente. De todos modos, con esto también quería comentar, ahora que es que hay muchos temas que han salido. Primero, el miedo docente. El miedo docente está presente constantemente, a todos los niveles, es cierto. Yo es algo que siempre comento cuando hablo para profesorado, un curso de profesorado. Tenemos miedo a todo. Tenemos miedo a los padres, tenemos miedo a la inspección, tenemos miedo al cambio, miedo a introducir cuestiones que sabemos que son necesarias, pero que no nos atrevemos a hacerlo por miedo. Entonces, eso está claro que es una actitud que tenemos que cambiar. Y tenemos que, bueno, tengo compañeros que es que ni siquiera van de excursión con el alumnado a ningún sitio, porque también tienen miedo a ir de excursión. Es decir, que creo que eso es una actitud que no sé de dónde proviene, lo pienso muchas veces, no sé si es una cuestión de la comodidad del funcionariado, no sé si es, no sé, incluso hasta ciertas reminiscencias del pasado, ¿no? Yo a veces incluso hasta pienso en la represión que existió en este país durante más de 40 años hacia el cuerpo docente. Es decir, creo que hay muchísimas cuestiones que hacen que es cierto que nos cuesta dar ese primer paso. Por otro lado, el tema de que también lo hablaba Yolanda, el tema del cinturón, el tema de los contenidos. Yo doy clase de, repito, cultura audiovisual. Es una materia que entra en selectividad. Es una materia que pondera, por tanto, la gran mayoría de mi alumnado se presenta a ella en selectividad porque quiere subir nota. Es una materia extensísima, pero tan extensa que es inabarcable, literalmente inabarcable. Yo doy temas de 40 y 50 páginas, que claro, los ven y ya, o sea, se asustan solo de verlos. Y aún así, yo trabajo por proyectos. Y aún así, yo hago 18 cortometrajes con mis 120 alumnos y alumnas. Es decir, se puede. ¿Qué tengo que hacer? Pues a veces el temario se lo mando por correo electrónico y le digo, os lo leéis en casa, os lo estudiáis, si tenéis duda me preguntáis cualquier cosa que sea necesaria preguntar, pero yo tengo que quitar horas de esa teoría
para poder dar, o en este caso, hacer un trabajo práctico. Práctico que evidentemente es un bachillerato de artes y a mí me parece fundamental y es más, es un proyecto muy importante en nuestro centro. Bueno, hemos ganado premios de cine, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pero claro, yo lo hago, igual que también soy tutora LGTB, igual que también salgo del armario abiertamente y no tengo ningún problema. Pero es que la gran mayoría de mis compañeros no lo hacen. El problema es ese, porque hay miedo a ello, porque no. ¿Y qué pasa si no puedo dar absolutamente todo el temario en clase? Pues no pasa nada, realmente tampoco pasa nada. Es decir, creo que es una cuestión de mentalidad, es una cuestión no solo de mentalidad, sino, por supuesto, de cambios, como dice Carmen, de cambios políticos, es decir, cambios en la ley. O sea, los contenidos que tenemos que dar el profesorado en todos los niveles, creo, porque tú también, Yolanda, decías lo mismo, es completamente inabarcable. Y luego se crean estos debates sociales de es que el profesorado cuántos deberes les pone a nuestros hijos. ¿Cómo no vamos a poner deberes si tenemos que dar una barbaridad de contenidos? Entonces, esto es una problemática evidentemente muy compleja y que bueno, que tiene muchos puntos. Y por último, el tema de los valores. Por poner un ejemplo en cuanto a los valores, la empatía, por ejemplo. Para preparar este tema, ayer en un aula que tengo en una clase de 31 alumnas, porque son 30 chicas y un chico. Les pregunté, bueno, ¿habéis sufrido acoso en vuestra vida académica, en vuestra vida de estudiantes? Levantaron la mano 30. Vale, ¿y en qué niveles? En primaria y sobre todo en secundaria obligatoria. Bien, estamos hablando de enseñar en valores de 0 a 3 años. Es fundamental, era lo que decías tú antes. Es totalmente fundamental. O sea, tenemos unas realidades en nuestras aulas, lo que pasa es que muchas veces no preguntamos. Pero es que cuando preguntas y se destapa la caja de Pandora, realmente a veces asusta. O sea, yo conozco cada caso realmente impactante, ¿no? Por tanto, creo que todo esto de lo que estamos hablando es fundamental, ¿vale? Y que son muchos frentes los que tenemos abiertos, sin duda alguna. Aparte de luego toda la tecnología, claro. Me quiere preguntar una chica. Despois destas 2 horas que levamos aquí, parece que nos quedou a todos claro que o aula do futuro o tema vai por pedagogías activas, pedagogías críticas que formen a cidadáns con capacidade de participación e de transformación social. Pero todo isto parece, para min é bastante claro que é totalmente incompatible co predominio aínda existente dun libro de texto, que me dá igual que sexa un libro de texto impreso, que sexa un libro de texto digital que en PDF, ou que sexa estas maravillosas plataformas digitais. Entón, o que eu non consigo entender é porque se sigue apostando e invertindo un montón de cartos nestas tipo de recurso que vai en contra de calquera pedagogía innovadora. Por qué? Porque unha pedagogía innovadora ten que estar basada no uso de recursos variados, de recursos humanos, de recursos manipulativos, de recursos digitais, pero variados. Porque o libro de texto digital segue sendo un material prefabricado para profesores de enfoques técnicos, non de enfoques prácticos nin enfoques críticos, sino profesores que lles fan o traballo que eles deben de facer. Entón, un profesor innovador ten que utilizar recursos variados. Quiere decir que a veces también sirve para una... Da igual. No, da igual. Coge el micro. Que puede servir como guía para el propio alumnado también. Quiero decir, puede haber muchos recursos que no sean libro de texto, pero siempre es un apoyo en el que si hay un temario que dar y tú no sabes exactamente cuál es, o esto no se ha dado en clase o tal, siempre te puedes apoyar en ese libro de texto. No es malo siempre que esté apoyado por otros recursos. Bueno, así que la más joven de la audiencia defiende el libro de texto tradicional. No únicamente el libro de texto, pero no es algo malo por ser tradicional. No todo lo tradicional es malo, ni todo lo innovador es bueno. Sino que a mí me gustaría una de las competencias básicas que nosotros entendemos que debe desarrollarse en la formación inicial y completarse en la permanente de un docente en materia de tecnología es la competencia para evaluar, seleccionar, buscar
adaptar materiales y para diseñar materiales didácticos en formatos digitales, ¿no? Esta es una competencia que pues lo llevamos viendo en todos los estudios que se están haciendo, que siempre se relega. Es decir, en la formación docente se prima la parte tecnológica, aprendemos a usar los cacharros, se descuida la parte didáctica, aprendemos a utilizarlos en el aula para aprender X cuestión o para motivar, para dinamizar una dinámica de colaboración, y luego la parte del diseño queda absolutamente descuidada, ¿no? Entonces, básicamente, desde el punto de vista de los pedagogos, y vuelvo al tema, el pedagogo somos cabeza de turco de todas estas cuestiones que se dice de somos responsables. No he escuchado a ningún pedagogo prohibir el uso de móviles en el aula. Lo digo porque tenemos que hablar con precisión, y tanto a los políticos como a otros colectivos profesionales les interesa mucho atribuir a los pedagogos este tipo de responsabilidades, ¿no? Volviendo a eso, el libro de texto no solamente es un elemento limitado, sino que es un elemento con una carga política e ideológica muy importante. Lo sabemos, lo ha sido siempre, una capacidad de adoctrinamiento importante, ¿no? Toda la polémica sobre las editoriales, los contenidos y valores que trasladan muchos de ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué se invierte tanto en esto? Yo tampoco lo entiendo. Es decir, sí que entiendo que un maestro tiene dificultad para crear un material con una alta calidad técnica. Y es importante también la usabilidad, etcétera, todos estos elementos, ¿no? Pero sí que es verdad que como un maestro nadie va a ser capaz de crear un material didáctico por su capacidad didáctica, ¿no? Entonces yo creo que esto las administraciones todavía no lo tienen claro. Y una cosa es proveer esos grandes bancos de recursos que yo puedo utilizar, y creo que hay empresas gallegas como Netes que están trabajando en esa dirección, ¿no? De proveer recursos de alta calidad, pero para que el maestro pueda elaborar sus propios materiales, ¿no? Entonces la dependencia del libro de texto, desde luego, para un profesor novel está muy bien, porque en los primeros años de docencia te va dando cierta seguridad, pero el libro de texto ni puede ni debe ser el único recurso. Es más, debemos de trabajar con múltiples recursos y de todo tipo de formatos. A mí eso me interesa lo que nos va a contar Carlos, a ver si lo cuenta, porque, claro, Edisgal, que está orientado a los niños de quinto de primaria a segundo de eso, nunca sé cuántos niños hay, 20.000, ¿cuántos niños hay en Galicia? 18.000. En Edisgal, 18.000. Bien, esos niños estudian, pero estudian con su ordenador, unos HP muy monos, pero claro, estudian en un libro digital si su profesor, y volvemos al voluntarismo, si su profesor no hace productos propios. Y yo lo que pregunto a Carlos es, ¿Antega se plantea cambiar ese formato de Edisgal? Pues a lo mejor, claro, un ordenador, dotar de ordenadores es un dispositivo caro, con un mantenimiento complejo. ¿Cómo está esa situación, esta revolución de la cosa pequeña, del dispositivo pequeño? ¿Cómo se vive en Antega? ¿Cómo se plantea para el futuro? Bueno, me vas a permitir que me meta un poco en el debate anterior. Sí. No se me va a ocurrir discutir qué es mejor y peor, primero porque no soy un experto en la materia, solo soy un simple profesor, entonces eso me da menos capacidad para determinar cuál es la metodología o por qué en los centros educativos tienen más o menor eco los libros de texto, ¿no? Yo, si me lo permiten, desde el punto de vista de la experiencia de un observador externo, doy mi opinión de lo que veo, ¿no? En Galicia hay un buen número de docentes, son unos 35.000, en todos los niveles educativos, donde, sobre todo, yo entiendo que centrado sobre todo en secundaria y bachillerato, el libro de texto es un elemento que existe, un elemento que para cada asignatura determina la materia. Yo soy profesor de FP. En FP los libros de texto son un elemento más anecdótico, pero seguramente en infantil también son un elemento más anecdótico, pero en primaria y secundaria lo que vemos es que todos los centros, todos los grupos, cada profesor tiene su libro de texto. Y cuando esto lo llevamos a un mundo digital, que es un poco lo que teníamos en Edisgal, nos planteamos varios elementos. Nos lo planteamos como el primer elemento de que cada profesor genere su propio material. Y le podemos dar herramientas para que genere su propio material, sus propias secuencias didácticas, que las ordene, que las estructure. Pero con esto, ¿a qué profesorado vamos a llegar? ¿Cuánta gente va a querer entrar en un proyecto donde le hemos dicho que no tiene libro de texto, porque no se lo pagan a los padres, y tiene que construir aquí sus propios elementos? Bueno, la primera feedback es poca gente. Poca gente va a querer enfrentarse a esto. Vamos a tener un proyecto para una minoría. Bueno, bien, pues hacemos todo.
¿vale? Si hay gente que se siente cómodo con un libro de texto, aunque sea en PDF, si hay otra gente que se siente cómodo uniendo una serie en secuencia, y en la secuencia que ellos quieran, una serie de piezas, pues le damos unas piezas. Si hay gente que quiere meter sus propias piezas, le dejamos meter sus propias piezas. Entonces tenemos, con 3.000 profesores, un ejemplo de por dónde va la gente, habiéndole dado todas las posibilidades, la de crear sus propios contenidos, la de coger una serie de contenidos, pues sean de EDB, de Netex, de Pearson, de Planeta, o coger el libro de alguna editorial, que es más, como tú decías, un libro de papel pasado a un PDF, o incluso dejar que un centro, parte del profesorado, use digital y otra parte del profesorado reticente use papel, porque en los institutos la barrera de entrada al proyecto, aunque no se lo crean, fue si un instituto entra y un primero A entra, todo el profesorado del primero A tiene que ir a digital. Había 1 o 2 que decía yo no me bajo del papel y por tanto el proyecto no entra. Hay de todo. Es verdad que hay muy poca gente que no coja ningún contenido de las editoriales y diga, de un curso vacío yo he cogido mis piezas, mis experiencias, mis actividades y he ordenado toda la secuencia de la programación anual con mis elementos. Lo habitual es que cojan una editorial y sigan al pie de la letra lo que dice la editorial, y lo que estamos consiguiendo es que un porcentaje de gente coja piezas de varias editoriales o de varias empresas, añada alguna suya y que con eso tenga la secuencia del año. Por tanto, la experiencia dice que hay un gap entre lo que nos gustaría que fuera y lo que es. No sé decir por qué es así. La evolución que decía también el profesor Cabero, de que tarda 3 años, es decir, a lo mejor un profe el primer año coge el libro, lo sigue por el PDF a tal, segundo año combina o no. Va habiendo una evolución en todo, va habiendo una evolución en los propios contenidos. La administración, como saben, a veces por suerte o por desgracia, no compra quiero esto, lanza un concurso público, se presenta quien considera y se obtiene un producto. El primer año, el primer ganador, digamos, de contenidos, o el primer proveedor de contenidos, en este caso era EDB, que tecnológicamente era lo más parecido, si quieren, a un libro de papel transformado a PDF, ¿vale? Los últimos incorporándose, en este caso, pues contenidos más accesibles o más inteligentes de Netex, Planeta y Pearson, que han sido los últimos que han decidido incorporarse, tienen contenidos más en el enfoque que decíamos de actividades colaborativas, o sea, que ya cambian la metodología o el enfoque con el que se puede trabajar con el contenido. Bueno, la gente va pasando de uno a otro, pero es verdad que el primer año, sorprendentemente, teniendo en la foto contenidos más clásicos, más libro de texto, o contenidos más piezas a construir, un buen número del profesorado optó de forma voluntaria por algo más clásico. Y influía, como bien decían por aquí, un poco el miedo. A alguien le preguntas por qué no coge las piezas, que además te dice que son mejores. No, es mejor las piezas que el otro, pero cojo el otro. ¿Pero por qué coges el otro? Si me estás diciendo que es mejor las piezas. Después de la página 5 sí me vienen a la 6. Y las piezas estas a veces funcionan, a veces no, y a mí me producen cierto miedo como me enfrento a la clase. Esos son hechos. Entonces, aún conociendo el escenario final, la realidad, por todas las circunstancias, por la tecnología o por cómo está de madura la tecnología, cómo esté de maduro para ese proceso de cambio el profesorado, es que la gente le cuesta soltarse en ciertos niveles educativos del libro de papel. Y ya por coger la pregunta que me planteabas de dispositivo uno, otro, tal, bueno, el dispositivo, como bien decía el profesor, es un elemento coyuntural, que en cada momento puede ser una tableta, puede ser un móvil, puede ser un portátil o puede ser otro elemento. Nosotros optamos, no porque cada uno se tuviera que traer el suyo o se lo tuviera que comprar, sino por proporcionarle a todos los alumnos y a todos los profesores que están en el proyecto uno y el mismo. El mismo tiene que ver también con el miedo de un buen porcentaje del profesorado a tener una clase heterogénea. No hay nada más complicado, incluso para un técnico, para que enfrentarse a una clase donde hay 30 dispositivos distintos. Oiga, hagan todos esto. A mí no me va, yo no lo veo, en el mío no se ve. El modelo Bring Your Own Device, que tiene esa... parece que es hacia donde hace 3 o 4 años íbamos todo el mundo, se ha chocado con esa realidad de aula, el miedo del profesorado a que cada uno tenga una cosa distinta. Por tanto, eso lo pusimos. ¿Y por qué no una tableta o un móvil? Independientemente de tamaños de pantalla, que es un elemento,
entendemos que en finales del ciclo de primaria, comienzos de secundaria, los alumnos no solo consumen, los alumnos teóricamente producen, teóricamente colaboran para producir contenidos o conocimiento. Incluso preguntando al profesorado del proyecto, el tamaño de la pantalla fue un elemento de debate, incluso de, oye, las pantallas tienen que ser más grandes. Un móvil, 7 pulgadas, no parecía que fuera la pantalla más adecuada, no para consumir, sino para producir, ¿no? Y una tableta, un portátil, pareció que el elemento, además así se pidió, el elemento de teclado, el elemento que permita producir contenidos en el propio dispositivo, parecía que entre el propio profesorado era un elemento de acuerdo, ¿no? Se optó por ese elemento, sin decir que para ciertas actividades a lo mejor es mejor solo la pantalla táctil del dispositivo, o podría valer un móvil, pero parece que eso ayuda, y yo esto lo recalco porque siempre es importante, a socializar, que todo el alumnado y todo el profesorado estén en las mismas condiciones de que fácilmente pueda intentar o pueda verse en condiciones de hacer el cambio. Y esto es importante porque el profesorado, el alumnado y las familias son diversas. Y aunque alguien desde el punto de vista más de la administración o desde el conocimiento profundo de cómo debe ser, tenga claro a dónde debemos ir, yo siempre digo que estamos donde estamos y el camino no es fácil de recorrer, y a mí me gustaría que lo recorrieran todos, no solo los que se vean con capacidad o con medios, ¿vale? Vale, no sé, Rubén. Sí, unos apuntes rápidos porque yo también he vivido un poco el proyecto de Disgal con la administración. Cuando he ido a hablar con los centros y priorizar funcionalidades, ¿qué queréis? Poder crear actividades o coger actividades de un banco. Lo que nos llegó masivamente fue: queremos actividades de ampliación y refuerzo, pero ya hechas. Es decir, no el profesorado parece en el mainstream, ¿vale? No el profesorado más innovador. Parece que lo que quiere es coger cosas que ya están hechas y luego conjugarlas y reutilizarlas, sobre todo para atender a la diversidad, porque ahora mismo no dan abasto con las diferencias que tienen dentro de sus clases, y les gustaría tener contenidos de ampliación, de refuerzo y el contenido tradicional. Respecto al tema de libros de texto, sí y no, hay múltiples opiniones. En España gana por creces entre el profesorado, el libro de texto es obsoleto, no es innovador. En cambio, a mí lo que me sorprendió fue en Reino Unido, nos encontramos que llevan mucho tiempo trabajando con recursos sueltos, ¿vale? Y en cambio hay un movimiento fuerte allí que está diciendo: necesitamos que nos provean de un libro de texto porque la calidad de la educación ha descendido notablemente, ¿no? Entonces esto es muy variable y hay gente que tira de un lado y que tira de otro. Yo soy partidario de que el docente genere el contenido, bien sea curándolo o bien sea por creación propia, ¿vale? Pero están los problemas de calidad que se han hablado aquí, y eso también lo he visto. Y luego la experiencia de usuario que al final le queda al alumno, es la que es. Pero yo creo que tenemos que olvidarnos del libro de texto y tenemos que hablar de actividades que hacemos en el aula, como bien decían, y de muchos tipos, porque eso es lo que te crea al final un entorno de aprendizaje. Y una idea de proyecto europeo en el que yo estuve trabajando, al final no lo llevamos en la práctica, os lo dejo ahí por si algún día alguno quiere investigarlo, era un poco respondiendo a la pregunta de si el alumno necesita tener un libro como guía o no. A mí lo que me gustaba era que el profesor deje una pregunta, es un libro en blanco con una pregunta, y los alumnos en colaboración van respondiendo a esa pregunta con recursos que van encontrando, y esos recursos se los va dando a veces el profesor, pero los tienen que buscar, tienen que identificar si esa información es realmente fiable o no, y de esa manera empezarían a trabajar realmente las competencias digitales, empezarían a trabajar la capacidad de discernir lo que es cierto de lo que no es cierto, de lo que hay en la red, trabajarían todos en cooperación, porque es un trabajo arduo que no tiene que hacer solo uno, y además ese conocimiento se te queda, porque lo estás desarrollando tú, no te lo están volcando. Eso para mí sería el ideal, pero bueno, llegar a eso, el aula del futuro puede ser la de mañana, puede ser la de dentro de 5 o 10 años, o puede ser la de cuando ya nosotros no estemos aquí, ¿no? Incluso podríamos plantearnos un escenario de cuál sería la sociedad en la que la educación no fuera necesaria. Puede que vayamos a definir algo, yo qué sé, tenemos todos unos implantes en el cerebro y tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo, y lo único que hacemos es hablar entre nosotros, ya sabemos todo lo que tiene Internet. Pues igual eso en el futuro pasa, ¿vale? Pero quería dejaros solo estas ideas sobre los libros de texto. Ya está, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias por todo. Yo tenía esta pregunta. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Administración, instituto, dirección, etcétera, etcétera. Para contribuir, para formarnos tanto como estudiantes o como profesionales en lo que depende de nosotros. En vuestro caso, ¿qué acciones formativas tenéis en vuestra agenda para sumar más recursos y ser mejor en vuestro trabajo? ¿Y qué nos recomendáis a nosotros que trabajamos con gente joven? ¿En qué enfocarnos? Gracias.
Muy interesante, la verdad. En lo que se refiere a mi responsabilidad como decana y como presidenta de la conferencia, tengo un objetivo muy claro, que es revisar los planes de estudio de formación inicial. Revisarlo e incorporar, no cambiarlos, el tema pendular, sino incorporar en la formación inicial todas estas cuestiones que tiene que ver con contenidos y que tiene que ver con actitudes docentes y que tiene que ver con competencias específicas que no están abordadas, ¿no? Como especialista en tecnología, es decir, como profesora que forma maestros en tecnología educativa en el aula, pues también tengo proyectos claros. Es en ese sentido, pues seguir incorporando todo lo que tiene que ver con el desarrollo metodológico, es decir, la propuesta de actividades específicas con la ayuda de los profesores y profesoras. Antes Yolanda hacía referencia pues a algunas dinámicas que se están incorporando en la Facultad de Educación. Es decir, vamos a traer a los maestros que desarrollan experiencias innovadoras con tecnologías y vamos a analizarlas juntos desde el punto de vista del conocimiento académico y profesional. Creo que son dos retos que ahora mismo, dependiendo de otros, pero que deben de marcar el escenario de futuro de los que nos dedicamos a la formación de maestros. Pues si seguís, ¿alguno tiene alguna aportación? Aunque no tenga directamente que ver con la formación, pero un poco desde el enfoque del proyecto, nosotros siempre tenemos dos elementos de juego. Uno, evidentemente, poner los medios, en este caso tecnológicos, pero también de contenidos y también, en la medida de colaboración con el CAFI, de formativos, para que esos elementos con los que el profesor puede hacer su trabajo en el clase y su proceso de transformación estén a disposición de todo el mundo. Eso es un elemento. El segundo, evidentemente, escuchando a aquellos profesionales, a aquel profesorado que participa en el proyecto, en qué elementos de mejora puede haber, es decir, ya están trabajando y en qué se les puede mejorar para que, obviamente, aquello acabe resultando un poco más eficaz y más eficiente en el aula. Y un tercer elemento, que siempre, como bien decías, pues a veces los proyectos se pretende y se quiere que sean de centro, que no sean individuales. ¿Para qué? Para que evidentemente involucren a toda la comunidad educativa y sean persistentes en el tiempo, porque si no el profesorado cambia. Yo hago un proyecto este año en un centro y para el año que viene no doy clase en ese centro y no perdura, ¿no? Para que eso sea así, lo que intentamos es siempre flexibilizar. Es decir, ¿qué está viendo el profesorado que dentro del centro extractor del proyecto para involucrar a los demás? Oye, pues una cierta flexibilidad que me permita convencer al resto del profesorado de que puede ir o no con el proyecto. Son esas tres cosas que desde un prisma de la administración, que siempre es más complicado porque no ataca solo a un centro, ataca a una multitud de centros, intentamos dar el sustrato de recursos, flexibilizar para que todos puedan entrar y escuchar a los que están dentro qué es lo que se puede mejorar para hacer que los proyectos avancen, obviamente. Bueno, como nos quedan 5 minutos y no quiero pasarme de tiempo, voy a hacer unas preguntas muy cortitas a los ponentes, por favor, muy breve de titular, para que así podamos, tener, si no profundizar en los temas que nos quedan, sí al menos tocarlos. Por ejemplo, se me ocurre preguntarle a Rubén, que estaba ahí así medio despistado, cuando hablas de la inteligencia artificial para la educación, eso que dices del futuro, que nos suena a todos muy bien, el propio sistema sabe cómo aprendes, lo que te gusta y por dónde van tus intereses, ¿no se tiende a lo mejor a la hiperespecialización? Es decir, si a un niño le gustan, los dinosaurios, todos que hemos tratado con niños sabemos que hoy les gusta una cosa y mañana otra. Entonces dices, pues si a este niño le gustan los dinosaurios, vamos a aprender geometría con los dinosaurios. Pero si a lo mejor solamente le das dinosaurio, y eso es algo que si no eres un profesor sensible y empático no te vas a dar cuenta y eres un algoritmo estupendo, no va a quedar al niño a lo mejor limitado a esas cosas que sabe o que le gustan, con lo cual está retroalimentándose en lo que a él le gusta y por tanto todo lo que le es ajeno va a ser mucho más ajeno a él. Sí, ese es un problema que lo tendríamos aplicando la inteligencia artificial sola a la educación y lo tenemos ya a día de hoy en la información. Porque directamente los sistemas de recomendación nos recomiendan cosas que nos van a gustar a nosotros, ¿vale? Y eso te crea una cámara de eco de tu propio pensamiento. El futuro que yo veo de aplicación de la inteligencia artificial en la educación no es que sean sistemas robóticos los que están enseñando, sino lo que en inteligencia artificial se llaman centauros. Centauro es la combinación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿vale? La parte de caballo con la parte de ser humano. Y la idea es
utilizar la tecnología para aquellas cosas en las que el docente pues no es el más adecuado, pues refuerzo de esas cosas específicas, pero luego tener la inteligencia humana para fomentar la creatividad. Vale, si queréis un ejemplo muy claro, yo creo que aquí todos por edad habréis visto Matrix. Neo, para mí es la educación del futuro, se enchufa un cable y dice ya sé Kung Fu. Vale, sabe Kung Fu, pero Morfeo es quien le enseña a utilizar el Kung Fu, a aplicarlo y le dice el por qué tiene que usar ese Kung Fu. Entonces, el docente tiene que inspirar y luego la máquina está por debajo para sacar esas tareas más automáticas. Ese es lo que yo veo como futuro de inteligencia artificial. Caramba, pues no sé yo si Matrix es lo que desearíamos, no siendo nosotros la máquina, ¿no? Bueno, no sé. A Yolanda, a mí gustaríame preguntarlle, hoxe cando que o dixo Carlos, non? Hai, en primeiro A, úsase metodoloxía activa, úsase nova tecnoloxía para aprender as cousas, e en primeiro B, non. Estamos preparados para que os rapaces, as familias digan, a ver, pito, pito, gorgorito, onde lle toca o rapaz? Por exemplo, eu recordo o CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo, que está aquí al lado, é un CEIP inmenso de 1100 rapaces solo en infantil e primaria, bueno, está a años luz do resto do colectivo en cuestión tecnolóxico. Usan realidade aumentada, bueno, todo o que queiras e máis o usan. Pero teñen ese problema, teñen 4 cursos, creo que é un liña 4, teñen 4 terceiro A, B, C, D. E o mellor, o profesor do C non quere dar clase con estes novos recursos, que os rapaces están moi involucrados, lles gusta moito a hora do código, a robótica, eso lles encanta. Como podemos facer? Que se pode facer? Como o ves ti? A ver, é que eu creo que esa é a parte que falta da aula de futuro, non? Que eu creo que non podemos ter un titor que dea todo, igual que non temos un neno que sabe de todo. É dicir, eu creo que debería de haber que dentro dos titores que teñen que dar matemáticas, lengua, inglés, etcétera, ten que haber unha persoa que de novas tecnoloxías pois sepa levar as novas tecnoloxías ao campo de que un neno cree cousas. E se é capaz de facelo en primeiro A ou titor de primeiro A, pois os equipos directivos agora mesmo teñen unha man propia para facer eso, que antes ao mellor non o tiñan. Eu creo que é a única cousa boa que vexo da LOMCE, pero esa tena non lle podemos quitar, que lle deron pois un poder que pode ser malo ou bo, pero neste caso é bo a un equipo directivo que pode facer que un determinado profesor ou un determinado grupo de alumnos teña un determinado titor por unha determinada área, non? Entón, eu creo que, por exemplo, falábamos antes do libro de texto que te demaclaron aquí. A ver, eu creo que un profesor pode utilizar un libro de texto, para mí non o pode utilizar, pero sí pode utilizar un libro, cousa que están en desuso. Eso sí é verdad. Si que é certo que un libro de texto ten ideoloxía política, social e tal, tamén a ten un titor, se quere. É dicir, creo que todo ten que estar bastante controlado, non? Dar novas tecnoloxías é realmente prepararte a clase e soltarlle aos nenos? Ou é que facer un programa de radio ou unha grabación onde eles te expliquen como se fan os números enteiros e que ti iso lle podes poñer a un alumno ao día seguinte en primeiro B? Se os de primeiro A o fan, porque non o pode compartir o primeiro B. A cuestión non é que o profe diga non ás novas tecnoloxías, senón que di non ao traballo que supón por detrás facer as novas tecnoloxías. Se o profe de primeiro A yo fai, ou os alumnos de primeiro A, ti eres capaz de coordinarte, que iso xa é a outra cousa intrínseca, non personal, que temos todos, non soamente os mestres, senón calquera, non empatizas con todo o mundo, non eres... o que dicíamos antes, non ligas igual con toda a xente, pero si ti eres capaz, que eu creo que na maioría dos casos 90% do profesorado é capaz de coordinarse co profesorado do lado, xa non digo co de arriba, se o de primeiro A o fai e ti o plantexas ao de primeiro B, o de primeiro B non te vai dicir que non. Creo que falta a parte esa que é o outro medo, que é o medo a coordinar e o medo a pedir. Eu sempre pido moito, non solamente a administración, aos amigos e amigas que algunha está aquí presente de novas tecnoloxías tamén pido. Sabes que hai un dito que é máis doado pedir perdón que pedir axuda. Sí, e hai outro que é que a virtude de pedir está ao defecto de pedir está a virtude de non dar, non? Entón a cuestión é ser defectuoso, que é o que somos todos. Creo que esa é a aula do futuro, que é a coordinación entre o profesorado
E despois, doulle aí unha lanza chica do libro de texto, que tens que quitar o de texto e deixar o libro, que eu detesto o libro de texto, pero os libros en si, non os de texto, están pois quedando así un pouco anclados alá a zona non visible, porque nos gusta máis as novas tecnoloxías, que son moito máis atractivas. Muy bien. Yo le pregunto ahora a Ana, ya estoy haciendo esta ronda y a toda prisa y saltando de tema en tema, porque si no es imposible. ¿Tú crees que hay un diferente uso de la tecnología siendo chico, siendo chica o siendo, bueno, dependiendo del género? ¿Hay una brecha o hay algún problema, una diferencia, no problema? A ver, según mi experiencia a nivel usuaria adolescente, yo no lo veo, no creo que haya una diferencia de género a nivel de usuario. Creo que sí que existe una gran diferencia educacional y de prejuicios en el sentido de cómo se educa a niñas y cómo se educa a niños y cómo se van de alguna manera encaminando sus sus gustos, sus inclinaciones, pero desde el momento cero que nace. Es decir, y eso se demuestra pues porque las ciencias se siguen asociando a lo masculino, las letras se siguen asociando a lo femenino, y bueno, luego por supuesto entramos en temas de juegos sexistas. O sea, la diferencia educacional es profundamente sexista y eso por supuesto luego tiene su repercusión. ¿Dónde se nota sobre todo? En las facultades. Es decir, antes de las facultades incluso, los bachilleratos científicos tienen mucha más afluencia masculina y muchos más chicos que por ejemplo, el de artes. El de artes, yo tengo ahora mismo un 25% de alumnos varones. El 75% son mujeres. Por tanto, ya después de la secundaria es cierto que ya los caminos se van diferenciando y ya llegamos a la universidad y solo hay que entrar en una facultad de teleco para saber que son totalmente minoritarias o informática y demás. Por tanto, ya te digo, yo a nivel de aula, a nivel cotidiano, no aprecio esa diferencia, pero sí que existe luego en niveles posteriores. Me has dejado sin duda en bandeja la pregunta, Carlos, y es que, bueno, la Xunta yo sé que está haciendo un esfuerzo enorme para llevar las ciencias experimentales a las niñas. Hay estudios que dicen que uno decide que es de ciencias o de letras desde quinto de primaria hasta segundo de eso, que es una edad, es amplia, pero es una edad muy importante, y ahí se están haciendo pues campamentos STEM donde se prioriza a las niñas. Y entonces mi pregunta, ya que Antega es la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, bueno, pues es un poco por ahí. ¿Antega se plantea alguna política o alguna línea de actuación en ese sentido, en el sentido de promocionar las ciencias experimentales para evitar la brecha de género? Pues la respuesta es un sí. Hace como un par de años, esto que evidentemente ya a un nivel más universitario, tecnológico, laboral, existe una brecha de género, es obvio y evidente, como decía mi compañera, solo hace falta entrar en una clase de la Facultad de Informática y ver que el porcentaje de alumnas no supera el 10%, ¿no? Cuando yo estudié era muy bajo, rondaba el 25, ahora está mucho mejor, claro, que es el 10, que es ingeniería, creo que ha caído. Claro, entonces esto te lleva a hacer una reflexión de, ¿por qué la gente no, en este caso las chicas o el sector femenino, no accede a carreras de carácter más tecnológico? Estoy hablando de las ingenierías de telecomunicaciones o de informática, o incluso de carreras más como física, matemáticas, que tienen un porcentaje superior de mujeres, pero que tampoco se sitúan al 50%. A la vista de eso hicimos un estudio. Nos fuimos a secundaria, por debajo del bachillerato, y un poco intentamos averiguar o intentamos ver desde el punto de vista de la contestación del alumnado qué es lo que le motivaba o no le motivaba, cuáles eran las causas por las que tomaba una decisión de ir por una parte más científica o por una parte más de letras o más de ciencias de la salud, donde sí también la parte femenina sí que es más mayoritaria, ¿no? Pero las científicas puras de carreras tecnológicas sí que no estaban entre sus preferencias. No entramos obviamente en valorar si la educación les había llevado o no por ahí, pero sí que hubo una serie de pinceladas asociadas a
su percepción de la capacidad para abordar una carrera tecnológica. Lo que contestaban, los chicos contestaban que se veían más capaces de abordarlo que las chicas, ¿no? Seguramente esto está en la educación, de si a alguien le han construido, digamos que esto es la propia atracción de la carrera. Bueno, evidentemente ahí la actuación está obviamente en la educación en periodos anteriores. Obviamente, si alguien llega pensando que no va a ser capaz porque es chica, a los 6 años ya empiezan las chicas evidentemente a pensar en toda que no primaria y toda secundaria hay este elemento, ¿no? Había el segundo elemento de atracción, es decir, a mí no me atraen las carreras tecnológicas, ¿vale? Pero tampoco tenía muy claro qué era aquello en que iban a trabajar y dónde les iba a llevar. Entonces ahí sí que estamos trabajando. Yo creo que desde hace un par de semanas está presentado un programa que se llama Digitalent, que es qué pueden hacer las empresas del sector tecnológico nosotros para ir en los centros, actuaciones en los centros, explicar, enseñar, mostrar al alumnado en general, pero también especialmente al femenino, qué es el sector tecnológico, en qué van a trabajar, qué van a hacer. Hay actuaciones diversas, hay charlas, hay actuaciones de que los niños vayan a ver gente tecnológica trabajando, que acompañen al CEO de una empresa tecnológica durante un día. Bueno, tenemos actuaciones diversas dirigidas a los centros para que la hagan los niños, para que vean, conozcan un poco esa mala fama que tenemos los tecnólogos o los informáticos de frikis, y si corresponde con la realidad o no. Sobre todo teniendo un cuento, y con esto ya acabo, es un sector, no digo que la gente no tenga que trabajar en otras cosas, pero el tecnológico con paro cero, y en el que la Unión Europea dice que en los próximos años van a hacer falta 200 millones de trabajadores. Si es un sector para el que una parte importante de la sociedad, que son el 50 o el 55%, no se incorpora, es un problema de la sociedad grave. Bueno, pues ya acabo con Carmen, porque es cierto que el desafío STEM es el acrónimo en inglés de ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Es cierto que es como nuestro horizonte en el futuro, todos estén para arriba, para abajo, pero también sabemos que las empresas tecnológicas más punteras están buscando a gente experta en humanidades, porque volvemos un poco al principio de toda la historia. La tecnología es una herramienta, pero lo que nos hace a los humanos ser diferentes de las máquinas no es nuestra capacidad sumatoria, que evidentemente estamos muy lejos de alcanzarla, la de ellas, sino esa parte humanística. Como nosotros vamos un poco atrasados, porque España va muy atrasado en ese desafío STEM, a lo mejor resulta que les ganamos porque vamos, mientras ellos vuelven, nosotros estamos yendo. La educación debe volver a los valores. Ahora la filosofía vuelve a ser obligatoria en el bachillerato, al menos de ciencias sociales. ¿Es necesario que la educación vuelva a las humanidades, o que, digamos, no perdamos las humanidades? ¿Cómo lo ves? La educación nunca debió de dejar de ser humanista. Nunca debió desvirtuarse a objetivos relacionados con el emprendimiento, el rendimiento económico, etcétera. Es un acierto volver a esto, y es imprescindible. Enlazando con todo lo anterior, yo creo que el ámbito tecnológico, las profesiones tecnológicas, se beneficiarían mucho de tener más mujeres y de tener más humanistas y personas que provengan del ámbito social. No solamente es una cuestión de brecha digital, es decir, como decía Carlos, de que el futuro laboral va por ahí, por lo tanto las mujeres tenemos que estar ahí también, sino que las tecnologías, si no son humanistas, no sirven para nada. Igual que la educación, si no es humanista, no sirve para nada, ¿no? STEM. A mí me hace mucha gracia que los nuevos términos, acrónimos y demás, de repente eclipsen todo lo que ya existía, ¿no? Efectivamente, nosotros vamos a la cola del STEM. Pero el STEM no es otra cosa, desde mi punto de vista, que una nueva forma que han descubierto los ingenieros y los profesionales de las ciencias experimentales de entender cuestiones didácticas y pedagógicas de las que se hablaba hace mucho tiempo. La metodología por proyectos, el trabajo interdisciplinar, los proyectos integrados de enseñanza, ¿no? Entonces, volver al sentido humanista de la educación y volver a las pedagogías activas y al conocimiento profesional docente. Y retomo también, Sara, decías un titular para cerrar. El titular no es mío, el titular lo comparto con Ana. Es decir, el aula del futuro será flexible y diversa o no será.
Bueno, pues es un poco la reflexión final. He estado apuntando aquí, bueno, miles de cosas, pero sí es cierto que es complicado saber cómo va a ser el aula del futuro, pero yo creo que aquí hemos dado unas pinceladas, al menos desde nuestra perspectiva, de qué puede ser. Y yo he apuntado aquí, que seguro que me quedan cosas fuera, tiene que ser pedagógicamente activa, tiene que ser crítica, de pensamiento crítico, tiene que tener la tecnología invisible, la tecnología es una herramienta, es un apoyo, tiene que tener nuevos espacios físicos, nuevos diseños, el diseño de la organización tiene que ser distinto, tiene que ser personalizada, adaptada al entorno en el que se desarrolla, adaptada a los niños en los que va a aplicarse e incluso dentro del propio aula, de la propia aula, aplicada a cada niño. Tiene que ser cooperativa, en red, tanto desde el punto de vista de los alumnos en vertical, los mayores con los pequeños, con la cooperación dentro del aula, y tiene que ser cooperativa en los profesores. Los profesores tienen que trabajar juntos porque no se puede enseñar cooperativo en el aula si tú estás encerrado en tu aula y no sabes lo que hace el vecino ni sabe el vecino lo que haces tú. Y tiene que tener valores sociales, es decir, tenemos que potenciar y recordar que además de ser unos buenos abogados, médicas o fontaneros o electricistas, hay que ser buenos ciudadanos, buenas personas, hay que ser solidario. Es una aula líquida porque tiene que ser muy flexible, tiene que adaptarse a todo. Pero bueno, yo creo que es este retrato que he hecho de lo que va a ser el aula, yo creo, o lo que debería ser el aula, porque estamos muy lejos. Yo conozco muchos coles de Galicia y hay aulas maravillosas, hay aulas que prácticamente son así, hay coles que prácticamente son así. Pero, hombre, yo no sabría decirlo, pero a lo mejor no son el 20% de los coles. Entonces, vamos a ver si con suerte hay esa mancha de aceite, ¿no?, de que unos contagien a otros y poco a poco el aula del futuro, el que se eduquen nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan, pues sea como vosotros creéis que te debería ser. Muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos, por colaborar con nosotros todos vosotros y bueno, espero que esto os haya servido un poco de reflexión, lo que decía al principio, reflexión de lo que hay y un poco creer en lo que puede venir. Así que nada más, muchas gracias.